Encanis cayó como una piedra, pero el martillo de Telú se hizo pedazos, y los pedazos quedaron esparcidos por el polvoriento camino. Telú se cargó el cuerpo inerte del demonio a la espalda y caminó toda la noche, y en la mañana del 9º día llegó a la ciudad de Atur. Cuando la gente vio a Telú llevando el cuerpo inerte del demonio, creyeron que Encanis estaba muerto. Pero Telú sabía que matar a Encanis no era fácil. Ninguna espada normal ni ningún golpe normal podría matarlo. Y ninguna celda con barrotes podía retenerlo. Así que Telú llevó a Encanis a la herrería. Pidió que le llevaran hierro, y la gente le trajo todo el hierro que tenía. Pese a que no había descansado ni un momento ni había comido nada, Telú trabajó durante todo el 9º día. 10 hombres manejaban el combustible, y Telú forjó la gran rueda de hierro. Trabajó sin descanso toda la noche, y al despuntar el alba del 10º día, Telú le dio un último golpe a la rueda, que quedó terminada. Era una rueda de hierro negro, más alta que un hombre. Tenía 6 rayos más horribles que el mango de un martillo, y el aro medio un palmo de ancho. Pesaba como 40 hombres, y estaba fría. El sonido de su nombre era terrible, y nadie podía pronunciarlo. Telú escogió a un sacerdote de entre la gente que se había acercado a curiosear. Entonces los puso a todos a cavar un gran hoyo de 4 metros de ancho y 6 de profundidad en medio del pueblo. Mientras salía el sol, Telú puso el cuerpo del demonio sobre la rueda. Al tocar el hierro, Encanis, dormido, empezó a agitarse. Pero Telú lo ató con unas cadenas a la rueda, uniendo los eslabones a golpe de martillo y vendiéndolas hasta que fueron más seguras que cualquier candado. Entonces Telú se apartó, y todos vieron cómo Encanis se rebullía, como si tuviera una pesadilla. Se sacudió y despertó del todo. Encanis tiró de las cadenas, arqueando el cuerpo. Donde el hierro le tocaba los pies, notaba como si le clavaran cuchillos, agujas y clavos. Era un dolor punzante como la quemazón del hielo, como la picadura de un centenar de tábanos. Encanis no paraba de sacudirse sobre la rueda y empezó a aullar, porque el hierro lo quemaba, lo mordía y lo congelaba. Ese sonido era como dulce música para Telú. Se tumbó en el suelo junto a la rueda y durmió profundamente, porque estaba muy cansado. Despertó la noche del 10º día. Encanis seguía encadenado a la rueda, pero ya no bramaba ni forcejeaba como un animal atrapado. Telú se agachó y, haciendo un gran esfuerzo, levantó la rueda y la apoyó contra un árbol. En cuanto se acercó a él, Encanis lo maldijo en lenguas que nadie conocía, arañando y mordiendo. Tú lo has querido, dijo Telú. Esa noche celebraron una gran fiesta. Telú envió a unos hombres a cortar una docena de troncos y les mandó encender una hoguera en el fondo del profundo hoyo que habían cavado. Los vecinos del pueblo bailaron y cantaron toda la noche alrededor del fuego. Sabían que por fin habían capturado al último y el demonio más peligroso que quedaba en el mundo. Y toda la noche Encanis colgó de su rueda y los observó, inmóvil como una serpiente. Al amanecer del 11º día, Telú se acercó a Encanis por tercera y última vez. El demonio parecía feroz y agotado. Estaba amarillento y los huesos se le marcaban bajo la piel. Pero su poder todavía lo rodeaba como un manto oscuro, ocultando su rostro en sombras. Encanis, dijo Telú, esta es tu última oportunidad para hablar. Hazlo, porque sé que tienes poder para hacerlo. No soy Encanis, señor Telú, dijo el demonio con voz lastimera, y todos los que lo oyeron sintieron pena por él. Pero luego se oyó un ruido de hierro al enfriarse, y la rueda resonó como una campana. El cuerpo de Encanis se arqueó, dolorido, al oír aquel ruido, y luego quedó inerte, colgando de las muñecas, mientras se extinguía el zumbido de la rueda. Basta de trucos, criatura tenebrosa. No mientas más, dijo Telú con severidad, sus ojos eran tan duros y oscuros como el hierro de la rueda. ¿Qué quieres, pues? Masculló Encanis. Su voz era áspera como el roce de una piedra contra otra. ¿Qué? Maldito Mares, ¿qué quieres de mí? Tu camino es muy corto, Encanis. Pero todavía puedes elegir por qué lado quieres viajar. Encanis soltó una risotada. ¿Me vas a ofrecer la misma elección que le ofrece al ganado? De acuerdo, cruzaré a tu lado del camino, me arrepiento, y la rueda volvió a sonar produciendo un sonido parecido al largo y grave tañido de una campana. Encanis volvió a tensar el cuerpo contra las cadenas, y su grito agitó la tierra y sacudió las piedras en un radio de 1 kilómetro. Cuando se extinguieron los gritos y el sonido de la rueda, Encanis quedó colgando, jadeando y temblando. Ya te he advertido que no mintieras, dijo Telú, implacable. Entonces elijo mi camino, gritó Encanis. No me arrepiento. Si pudiera elegir otra vez, solo cambiaría lo rápido que puedo correr. Tu gente es como el ganado del que se alimentan los de mi clase. Así te pudras. Si me concedieras media hora, haría cosas tales que esos malditos campesinos ignorantes enloquecerían de miedo.
Me bebería la sangre de sus hijos y me bañaría en las lágrimas de sus mujeres. Habría seguido hablando, pero no paraba de forcejear y de tirar de las cadenas que lo sujetaban y le faltaba el aliento. Muy bien, dijo Telú, y se acercó más a la rueda. Por un instante pareció que fuera a abrazar a Encanis, pero solo estaba mirando los rayos de hierro de la rueda. Entonces Telú levantó la rueda por encima de su cabeza. Con ambos brazos estirados, la llevó hacia el hoyo y arrojó en él a Encanis. Durante las largas horas de la noche, una docena de troncos habían alimentado el fuego. Las llamas se habían apagado al amanecer, dejando una gruesa capa de brasas que relucían cuando las acariciaba el viento. La rueda cayó plana en el fondo del hoyo, con Encanis encadenado a ella. Se hundió varios centímetros en las brasas ardientes y hubo una explosión de chispas y cenizas. Encanis quedó tendido sobre las brasas, sujeto al hierro que se le clavaba y lo quemaba. Aunque no estaba en contacto directo con el fuego, el calor era tan intenso que la ropa de Encanis se chamuscó y empezó a desmenuzarse sin llegar a prender. El demonio se sacudía y tiraba de las cadenas, y al hacerlo hundía aún más la rueda en las brasas. Encanis gritaba, porque sabía que el fuego y el hierro mataban a los demonios. Y aunque tenía grandes poderes, estaba encadenado y ardía. Notaba el metal de la rueda calentándose bajo su cuerpo, chamuscándole la piel de los brazos. ¿Y las piernas? Encanis chillaba, e incluso cuando su piel empezó a desprender humo y a quemarse, su rostro seguía envuelto en una sombra que quirúrgica de él como una lengua de oscuro fuego. Entonces Encanis se cayó, y lo único que se oyó fue el sonido sibilante del sudor y la sangre que goteaban del cuerpo del demonio. Se produjo un largo silencio. Encanis tiró de las cadenas que lo sujetaban a la rueda, parecía que fuera a tirar de ellas hasta que los músculos se le desprendieran del hueso y de los tendones. Entonces se oyó un fuerte ruido, como una campana al romperse, y uno de los brazos del demonio se soltó de la rueda. Varios eslabones de la cadena, al rojo vivo, salieron despedidos hacia arriba y fueron a parar, humeando, a los pies de la gente que estaba al borde del hoyo. Solo se oyó la súbita y salvaje risa de Encanis, aguda como el ruido del cristal al romperse. Al poco rato, el demonio soltó la otra mano, pero antes de que pudiera hacer nada más, Telú se lanzó al hoyo, cayó con tanta fuerza que hizo resonar el hierro. Telú le agarró las manos al demonio y las apretó contra la rueda. Encanis gritó furioso e incrédulo, pues aunque Telú volvió a aprisionarlo contra la rueda, y pese a que notaba la fuerza de Telú, mayor que las cadenas que Encanis acababa de romper, vio que Telú estaba ardiendo. «¡Estás loco!», gritó. «Morirás aquí conmigo. Suéltame y déjame vivir. Suéltame y no te causaré más problemas». Y la rueda no resonó, porque Encanis estaba asustado de verdad. «No», dijo Telú. «Tu castigo es la muerte. Te lo mereces. Estás loco». Seguía gritando Encanis, sin éxito. «Estás ardiendo, vas a morir igual que yo. Todo vuelve a las cenizas, así que esta carne también arderá. Pero yo soy Telú. Hijo de mí mismo. Padre de mí mismo. Yo estaba antes, y estaría después. Si soy un sacrificio, lo soy únicamente a mí mismo. Y si alguien me necesita y me invoca de la forma correcta, volveré para juzgar y castigar». Telú lo sujetó contra la rueda, y ni los gritos ni las amenazas del demonio lograron apartarlo ni un centímetro. Y así fue como Encanis abandonó este mundo, y con el Telú, que era Ment. Ambos ardieron hasta quedar reducidos a cenizas en el hoyo de Atur. Por eso los sacerdotes telinos llevan túnicas de color gris. Y por eso sabemos que Telú nos cuida, nos vigila y nos protege de Trapis. Interrumpió su relación, porque Jaspín empezó a aullar y a agitarse, tensando las cuerdas que lo sujetaban. Como la historia ya no me mantenía despierto, me fui desvaneciendo lentamente. Después de aquello, empecé a albergar una sospecha de que nunca me abandonó por completo. ¿Era Trapis un sacerdote telino? Su túnica estaba sucia y hecha jirones, pero parecía del mismo gris que las túnicas de los telinos. Algunos fragmentos de su historia eran torpes e imprecisos, mientras que otros eran solemnes y majestuosos, como si Trapis los recitara tras rescatarlos de una memoria semiolvidada. ¿Serían sermones? ¿Serían lecturas del libro del camino? Nunca se lo pregunté. Y aunque pasé por su sótano muchas veces en los meses siguientes, nunca oí a Trapis relatar ninguna otra historia. 24 Como si fueran sombras durante mi estancia en Tarbean seguí aprendiendo, aunque la mayoría de las lecciones fueron dolorosas y desagradables. Aprendí a mendigar. Era una pieza de teatro muy sencilla con un público muy difícil. Lo hacía bien, pero en la ribera había poco dinero, y un cuenco vacío significaba una noche de hambre y frío. Por ensayo y error descubre la forma correcta de rajar una bolsa de dinero y de meter la mano en un bolsillo. Esto último se me dio especialmente bien. Los cierres y los candados de todo tipo pronto me revelaron sus secretos.
Utilizaba mis hábiles dedos para cosas que ni mis padres ni Aventi habrían sospechado jamás. Aprendí a huir de cualquiera que tuviera una sonrisa de un blanco artificial. La resina de Dene te blanquea lentamente los dientes, de modo que los consumidores de Dene que viven lo suficiente para que sus dientes se vuelvan completamente blancos, lo más probable es que ya se lo hayan vendido todo. Tarbean está llena de gente peligrosa, pero nada hay más peligroso que un adicto al Dene con una desesperada necesidad de consumir más resina. Son capaces de matarte por un par de peniques. Aprendí a fabricarme zapatos con retales. Los zapatos de verdad se convirtieron en un sueño para mí. Los 2 primeros años, parecía que siempre tenía los pies fríos, o cortados, o ambas cosas. Pero al tercer año, mis pies eran como el cuero viejo, y podía correr descalzo durante horas por las calles adoquinadas sin sentir ningún dolor. Aprendí a no esperar ayuda de nadie. En las partes más peligrosas de Tarbean, una llamada de ayuda atrae a los depredadores como el olor de la sangre transportado por el viento. Estaba acurrucado en mi escondite, donde confluían los 3 tejados. Desperté de un profundo sueño al oír risotadas y pasos en el callejón. Los pasos se detuvieron, se oyó un desgarrón de ropa, seguido de más risas. Me acerqué al borde del tejado y miré hacia abajo. Vi a un grupo de 5 o 6 muchachos, casi hombres. Iban vestidos como yo, harapientos y sucios. Entraban y salían de la penumbra, como si fueran sombras. Habían corrido y jadeaban, oía su respiración desde el tejado. La víctima estaba en medio del callejón, era un niño de apenas 8 años. Uno de los muchachos lo sujetaba boca abajo contra el suelo. La piel desnuda del niño brillaba pálida a la luz de la luna. Se oyó otro desgarrón, el niño dio un débil grito que terminó en un sollozo ahogado. Los otros lo miraban y hablaban entre ellos con tono apremiante mientras sonreían con avidez y crueldad. A mí también me habían perseguido por la noche, varias veces. También a mí me habían atrapado, unos meses atrás. Miré hacia abajo y me sorprendió ver que tenía una pesada teja roja en la mano, y que estaba dispuesto a lanzarla. Entonces giré la cabeza y le eché un vistazo a mi escondite. Tenía una manta raída y media hogaza de pan. Allí era donde guardaba mi dinero para los momentos de apuro, 8 peniques de hierro que había ahorrado por si tenía una racha de mala suerte. Y lo más valioso de todo, el libro de Ben. Allí estaba una salva. Aunque le diera a uno de aquellos muchachos con la teja, los otros solo tardarían 2 minutos en llegar al tejado. Entonces, aunque lograra escapar, no tendría ningún sitio donde ir. Solté la teja. Volví a lo que se había convertido en mi hogar y me acurruqué en el hueco bajo el alero. Retorcí la manta con las manos y apreté los dientes, tratando de no oír el murmullo de la conversación, salpicada de risotadas y silenciosos y desesperados sollozos. 25 Interludio, ávido de explicaciones que Dodd le hizo señas a Cronista para que dejara la pluma y se desperezó, entrelazando los dedos y estirando los brazos por encima de la cabeza. Hacía mucho tiempo que no recordaba todo eso dicho. Si te interesa saber por qué me convertí en el cuote del que hablan las historias, supongo que tendrías que buscar ahí. Cronista arrugó la frente. ¿Qué quieres decir exactamente? Quote hizo una larga pausa y se miró las manos. ¿Sabes cuántas palizas me han dado en el curso de mi vida? Cronista empresarial con la cabeza. Quote levantó la mirada, sonriendo y se encogió de hombros con indiferencia. Yo tampoco. Parece que esas cosas tengan que grabarse en la memoria. Parece que tuviera que recordar cuántos huesos me han roto. Parece que tendría que acordarme de todos los puntos y los vendajes. Sacudió la cabeza. Pues no. Recuerdo a aquel niño sollozando en la oscuridad. Lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. El cronista frunció el ceño. Tú mismo has dicho que no podías hacer nada. Si podía decir Quote con seriedad. Y no lo hice. Tomé una decisión y todavía me arrepiento de ella. Los huesos se sueldan. El arrepentimiento perdura para siempre. Quote se apartó de la mesa. Bueno, ya habló bastante del lado oscuro de Tarbean. Se levantó y se estiró cuán largo era, con los brazos en alto. ¿Por qué, Resi? Las palabras salieron a borbotones por la boca de Bast. ¿Por qué te quedaste allí, si tan terrible era? Quote inclinando la cabeza, como si estuviera esperando esa pregunta. ¿A dónde querías que fuera, Bast? Todos mis conocidos habían muerto. Todos no insistieron Bast. Estaba a 20. Podrías haber acudido a él. A Joufel estaba a cientos de kilómetros, Bast dijo Quote con voz cansina mientras iba hacia el otro lado de la estancia y pasaba detrás de la barra. Cientos de kilómetros sin los mapas de mi padre para guiarme con ellos. Cientos de kilómetros sin un carromato en el que viajar o en el que dormir. Sin ayuda de ninguna clase, ni dinero, ni zapatos. Supongo que no era un viaje imposible.
Pero para un niño como yo, traumatizado todavía por la muerte de sus padres, Quote sacudió la cabeza. No. En Tarbean, al menos, podía mendigar o robar. Había logrado sobrevivir un verano en el bosque, a duras penas. Pero el invierno negó con la cabeza. Habría muerto de hambre o de frío. De pie detrás de la barra, Quote llenó su copa de madera y empezó a añadirle pellizcos de especias que cogía de diversos recipientes, luego fue hasta la gran chimenea de piedra con gesto pensativo. Tienes razón, claro. Cualquier sitio habría sido mejor que Tarbean. Se paró delante del fuego y se encogió de hombros. Pero los humanos somos animales de costumbres. Tendemos a caminar por los surcos que nos vamos labrando. Quizás hasta lo considere justo. Mi castigo por no haber estado allí para ayudar cuando llegaron los Chandrian. Mi castigo por no morir cuando debería haber muerto, con el resto de mi familia. Bast abrió la boca, luego la cerró y agachó la cabeza, frunciendo el ceño. Quote miró por encima del hombro y esbozó una amable sonrisa. No digo que sea razonable, Bast. Las emociones, por definición, no son razonables. Ahora no me siento así, pero entonces sí. Lo recuerdo. Se volvió hacia el fuego. Las enseñanzas de Ben me han proporcionado una memoria tan clara y afilada que a veces he de tener cuidado para no cortarme. Quote cogió una piedra caliente de la chimenea y la metió en su copa de madera. La piedra se hundió produciendo un intenso silbido. La estancia se impregna de olor a clavo ya no es moscada. Quote removió la sidra con una cuchara larga mientras se dirigía de nuevo hacia la mesa. También debes recordar que no estaba en mi sano juicio. Todavía seguía conmocionado, adormilado, si lo prefieres. Necesitaba que algo o alguien me despertara. Le hizo una señal a Cronista, que agitó la mano con que escribía para desentumecerla y destapó su tintero. Quote se recostó en el asiento. Necesitaba que me recordaran cosas que había olvidado. Necesitaba una razón para marcharme de allí. Pasaron años hasta que conocí a alguien que podía hacerlo. Miró a Cronista con una sonrisa en los labios. Hasta que conocí a Scarpi. 26 La otra cara del Lanre ya llevaba varios años en Tarbean. Había cumplido años 3 veces sin enterrarme y tenía poco más de 15. Sabía sobrevivir en la ribera. Me había convertido en un mendigo y un ladrón consumado. Los cierres y los bolsillos se abrirían con solo rozarlos mis dedos. Sabía en qué casas de empeños te compraban artículos, de un tío mío, sin hacer preguntas. Todavía iba vestido con harapos y seguía pasando hambre, pero ya no corría peligro de morir de inanición. Poco a poco había ido ahorrando dinero. Incluso tras un duro invierno durante el que a menudo me vi obligado a pagar para dormir en un sitio caliente, tenía ahorrados más de 20 peniques de hierro. Para mí era como el tesoro de un dragón. Había terminado por sentirme cómodo allí. Pero aparte del deseo de ahorrar más dinero, mi vida no tenía sentido. No había nada que me motivara. No tenía ningún objetivo. Pasaba los días buscando cosas que robar y formas de distraerme. Pero eso había cambiado unos días atrás en el sótano de Trappis. Había oído hablar a una niña, con admiración, de un narrador que estaba siempre en una taberna del puerto llamada el Medio Mástil. Por lo visto, contaba una historia todos los días, al sonar la sexta campanada. Se jactaba de poder contar cualquier historia que le pidiese. Es más, la niña explicó que aquel tipo aceptaba apuestas. Si no conocía tu historia, te daba un talento. Pasé el resto del día cavilando sobre lo que había dicho esa niña. Dudaba que fuera cierto, pero no podía evitar pensar en lo que podría hacer con un talento de plata. Podría comprarme unos zapatos, y quizás un cuchillo, podría darle dinero a Trappis, y aún así doblaría mis ahorros. Aunque lo de las apuestas fuera mentira, sentí curiosidad. En la calle no era fácil encontrar entretenimiento. De vez en cuando, una troupe de pilluelos representaba una obra en una esquina, a veces oía tocar a un violinista en alguna taberna. Ahora bien, los espectáculos de verdad costaban dinero, y los peniques que tanto me había costado ganar eran demasiado valiosos para despilfarrarlos. Pero había un problema. El puerto no era un barrio seguro para mí. Me explicaré. Más de un año atrás, había visto a Pique caminando por la calle. Era la primera vez que lo veía desde mi primer día en Tarbean, cuando sus amigos y él me asaltaron en aquel callejón y destrozaron el laúd de mi padre. Lo seguí con cautela durante casi un día entero, guardando la distancia y sin apartarme de las sombras. Al final, Pique se metió en un pequeño callejón del puerto donde tenía su propia versión de mi escondrijo. El suyo era un nido de cajas rotas con las que había improvisado un refugio para protegerse de las inclemencias del tiempo. Pasé toda la noche encaramado en el tejado, esperando a que Pique saliera de su refugio por la mañana. Entonces bajé a su nido de cajas y lo registré.
Era acogedor, y en él se acumulaban las pequeñas posesiones recogidas durante varios años. Encontré una botella de cerveza y me la bebé. También encontré medio queso que me comí, y una camisa que robé, porque no estaba tan harapienta como la mía. Seguí buscando y encontré otras bagatelas, entre ellas una vela, un ovillo de cuerda y unas canicas. Lo más sorprendente fueron unos trozos de lona con una cara de mujer dibujada al carbón. Tuve que revolver casi durante 10 minutos hasta que encontré lo que en realidad estaba buscando. Escondido detrás de todo lo demás había una cajita de madera muy mañoseada. Dentro había un ramillete de violetas secas atadas con una cinta blanca, un caballo de juguete que había perdido casi toda su crin de cuerda, y un mechón de pelo rubio y rizado. Tardé varios minutos en encender el fuego, utilizando pedernal y eslabón. Las violetas eran una buena yesca y, al poco rato, empezaron a ascender unas densas nubes de humo. Me quedé allí de pie viendo cómo las llamas devoraban todo lo que Pique amaba. Pero me quedé demasiado rato saboreando aquel momento. Pique llegó corriendo con un amigo por el callejón, atraído por el humo, y yo me vi atrapado. Furioso, Pique se abalanzó sobre mí. Medía casi un palmo más que yo, y pesaba 20 kilos más. Peor aún, tenía un trozo de cristal con un extremo envuelto con cordel, y lo usaba como puñal. Me clavó el cristal en el muslo, por encima de la rodilla, antes de que yo le agarrara la mano y se la aplastara contra los adoquines, obligándole a soltarlo. Después Pac todavía se las ingenió para dejarme un ojo morado y romperme varias costillas, antes de que yo consiguiera pegarle una patada en la entrepierna y largarme. Pique me persiguió cojeando y gritando que me mataría por lo que había hecho. Le creí. Me curé la herida de la pierna, cogí todo el dinero que había ahorrado y compré 5 pintas de escoria, un licor barato y asqueroso lo bastante fuerte para hacerte ampollas en la boca. Entonces me fui cojeando al puerto y esperé a que me vieran Pique y sus amigos. No tardaron mucho. Dejé que Pique y 2 de sus amigos me siguieran durante medio kilómetro, pasamos por sastrerías y llegamos a cererías. Yo no me apartaba de las calles principales, porque sabía que no se atreverían a atacarme en plena luz del día y con gente alrededor. Pero cuando metí corriendo en un callejón, ellos aceleraron el paso para alcanzarme, creyendo que yo intentaba huir. Sin embargo, cuando doblando la esquina no encontraron a nadie. A Pac se le ocurrió mirar hacia arriba en el preciso instante en que yo le vaciaba encima el cubo de escoria desde el borde de un tejado. Quedó empapado, y el licor le salpicó la cara y el pecho. Pique gritó y se tapó los ojos con las manos al mismo tiempo que se arrodillaba. Entonces saqué la cerilla de fósforo que había robado y se la tiré, y vi cómo la cerilla chisporroteaba al caer. Invadido por un intenso y feroz odio infantil, creía que Pique quedaría envuelto en llamas. No fue así, aunque algo sí se quemó. Volvió a gritar y empezó a girar sobre sí mismo mientras sus amigos intentaban apagar las llamas dándoles manotazos. Me escabullí aprovechando la confusión. Había transcurrido más de un año y no había vuelto a ver a Pique. Él no había intentado encontrarme, y yo me había mantenido lejos del puerto, a veces daba un rodeo de varios kilómetros para no pasar cerca de aquel barrio. Era una especie de tregua. Sin embargo, no tenía ninguna duda de que Pique y sus amigos registraban mi aspecto, ni de que si me veían querrían ajustarme las cuentas. Después de pensarlo bien, decidí que era demasiado peligroso. Ni siquiera la promesa de oír historias gratis y de la oportunidad de ganar un talento de plata compensaba el riesgo de provocar otra vez a Pique. Además, ¿qué historia iba a pedir? Esa pregunta danzó en mi pensamiento durante varios días. ¿Qué historia podía pedir? Empujé a un estibador y me llevé un coscorrón antes de poder meterle la mano en el bolsillo. ¿Qué historia? Me puse a mendigar en la esquina opuesta a la iglesia de los Telinos. ¿Qué historia? Robé 3 hogazas de pan y le llevé 2 de regalo a Trapis. ¿Qué historia? Más tarde, tumbado en mi escondite donde confluían los 3 tejados, encontré la respuesta cuando estaba a punto de quedarme dormido. Lanre. Claro. Podía pedirle la verdadera historia de Lanre. La historia que mi padre estaba mi corazón empezó a dar trompicones cuando de pronto recordé cosas en las que llevaba años impidiendo pensar, mi padre rasgueando distraídamente el laúd, mi madre a su lado en el carromato, cantando. Automáticamente, empecé a apartarme de esos recuerdos, como cuando retiras la mano de un fuego. Pero me sorprendió comprobar que esos recuerdos solo me producían un dolor leve, y no el intenso que había esperado. En cambio, la perspectiva de oír una historia que a mi padre tanto le interesaba me produjo cierta emoción. Una historia que él mismo habría contado. Con todo, sabía que era una locura correr hasta el puerto por una historia. Todo el pragmatismo que había aprendido en Tarbean esos años me instaba a quedarme en mi rincón conocido del mundo, donde estaba a salvo. Lo primero que vi al entrar en el medio mástil fue a Scarpi. Estaba sentado en un taburete alto, en la barra,
Era un anciano con unos ojos como diamantes y un cuerpo como de espantapájaros. Era delgado y curtido, con pelo blanco en los brazos, en la cara y en la cabeza. La blancura del pelo contrastaba con su intenso bronceado, parecía que estuviera salpicado de espuma de mar. A sus pies había una veintena de niños, algunos tenían mi edad, pero la mayoría eran más pequeños. Formaban un grupo variopinto, pilluelos mugrientos y descalzos como yo, pero también niños bien vestidos y asados que seguramente tenían padres y hogares decentes. No reconocía ninguno, pero nunca se sabía quién podía ser amigo de Pique. Encontré un sitio cerca de la puerta y me quedé allí en cuclillas, con la espalda pegada a la pared. Scarpi carraspeó un par de veces, y ese sonido me produjo sed. Entonces, como si realizaba un ritual, miró tristemente en la copa de barro cocido que tenía delante y, con mucho cuidado, la puso del revés sobre la barra. Los niños se acercaron y dejaron unas monedas encima de la barra. Hice un recuento rápido, 2 medios peniques de hierro, 9 ardites y un drabín. En total, poco más de 3 peniques de hierro en la moneda de la mancomunidad. Quizás Scarpi ya no ofrece el talento de plata. Lo más probable era que el rumor que yo había oído fuera falso. El anciano le hizo una seña al camarero. Tinto de barbechos. Su voz era áspera y grave, casi hipnótica. El camarero, un tipo calvo, cogió las monedas y le sirvió vino a Scarpi en la copa de barro cocido. «Y bien, ¿qué queréis que os cuente hoy?», dijo Scarpi con su voz sonora, que se expandió como un verdadero no lejano. Hubo un momento de silencio que también me pareció ritualista, casi reverente. Entonces todos los niños se pusieron a hablar a la vez, una historia de los Fata. Oren y la pelea en Nat, sí, la historia de Oren Belsiter. La del barón Lartan, Myr Tariniel. Ilien y el oso. Lanre, dije yo, casi sin proponérmelo. La taberna volvió a sumirse en el silencio mientras Scarpi tomaba un sorbo de vino. Los niños lo miraban con una intensidad y una familiaridad que no supe identificar. Scarpi permanecía sereno en medio del silencio. «Me ha parecido oír», dijo una voz que fluía lentamente, como la miel que alguien mencionaba a Lanre. Me miró con sus ojos azules, claros y de mirada intensa. Asentí. No sabía qué podía pasar. «Yo quiero que nos hables de los desiertos de más allá de Stonewall», protestó una de las niñas más pequeñas. «De las serpientes que salen de la arena como tiburones. Y de los hombres del desierto, que se esconden bajo las dunas y beben sangre en lugar de agua. Y de los niños que la rodeaban empezaron a darle coscorrones para hacerla callar». Volvió a producirse un silencio, y Scarpi tomó otro sorbo de vino. Observé a los niños, que clavaban sus ojos en Scarpi, y comprendía que me grababan, a una persona mirando nerviosa un reloj. Supuse que cuando el anciano se hubiera terminado la bebida, la historia se habría terminado también. Scarpi volvió a beber, esa vez solo dio un sorbito, y luego dejó la copa en la barra y se volvió hacia nosotros. ¿Quién quiere oír la historia de un hombre que perdió un ojo y que así ganó visión? Por su tono de voz, o por la reacción de los otros niños, deduje que aquella era una pregunta puramente retórica. Muy bien, Lanre y la guerra de la creación. Una historia muy antigua. Paseó la mirada por el grupo de niños. Sentaos y prestad atención, pues voy a hablaros de cómo era la ciudad reluciente hace muchos años, a muchos kilómetros de aquí hace muchos años, a muchos kilómetros de aquí, existía Myr Tariniel. La ciudad reluciente. Se erguía entre las altas montañas del mundo como una piedra preciosa en la corona de un rey. Imaginaos una ciudad tan grande como Tarbean. Pero en cada esquina de cada calle había una fuente, o un árbol, o una estatua tan hermosa que incluso un hombre orgulloso lloraba al verla. Los edificios eran altos y elegantes, excavados en la montaña, excavados en una piedra blanca y reluciente que conservaba la luz del sol hasta más allá del anochecer. Celitos gobernaba en Myr Tariniel. Con solo mirar una cosa, Celitos vio su nombre oculto y lo entendía. En aquellos tiempos, había mucha gente que podía hacer eso, pero Celitos era el nominador más poderoso de cuantos vivían en aquella época. Celitos era amado por la gente a la que protegía. Sus juicios eran estrictos y justos, y no había nadie que pudiera influir en él con falsedades o engaños. El poder de su visión era tal que podía leer los corazones de los hombres como si fueran libros de gruesas letras. En aquellos tiempos se libraba una guerra terrible en un vasto imperio. La guerra se llamaba Guerra de la Creación, y el imperio se llamaba Ergen. Y pese a que el mundo jamás ha visto un imperio tan magnífico ni una guerra tan terrible, ambos ya solo viven en las historias. Hasta los libros de historia que los mencionaban como rumores inciertos se han convertido en polvo. La guerra duraba tanto que la gente apenas recordaba los tiempos en que el humo de las ciudades incendiadas no ennegrecía el cielo. Antaño había existido cientos de hermosas ciudades esparcidas por todo el imperio.
Ahora eran solo ruinas cubiertas de cadáveres. Había peste y hambre por todas partes, y en algunos sitios era tal la desesperación que las madres ya no lograban reunir suficiente esperanza para ponerles nombres a sus hijos. Pero quedaron 8 ciudades: Belén, Antús, Baeret, Tinusa, Emlen y las ciudades gemelas de Murilla y Murella. Por último estaba Myr Tariniel, la más grande de todas y la única que no estaba marcada por largos siglos de guerra. La protegían las montañas y unos valientes soldados. Pero la verdadera causa de la paz de Myr Tariniel era Celitos. Utilizando el poder de su visión, Celitos vigilaba los puertos de montaña que conducían a su amada ciudad. Sus estancias estaban en las torres más altas de la ciudad, para que pudiera divisar cualquier ataque mucho antes de que llegara a convertirse en una amenaza. Las otras 7 ciudades, que no contaban con los poderes de Celitos, se protegían de otras maneras. Depositaron su esperanza en horribles muros, en la piedra y en el acero. Depositaron su esperanza en la fuerza de los brazos, en el valor y en la sangre. Depositaron su esperanza en Lanre. Lanre había luchado desde que podía levantar una espada, y para cuando empezó a cambiarle la voz, peleaba como una docena de hombres hechos y derechos. Se desposó con una mujer llamada Lira, por la que sintió un profundo amor, una intensa pasión. Lira era terrible y sabia, y tenía tanto poder como Lanre. Pues mientras que Lanre tenía la fuerza de su brazo y el apoyo de hombres leales, Lira sabía los nombres de las cosas, y el poder de su voz podía matar a un hombre o aplacar una tormenta. Pasaban los años, y Lanre y Lira combatían hombro con hombro. Defendieron a Belén de un ataque por sorpresa, salvando la ciudad de un enemigo que la habría destruido. Reunían ejércitos y hacían comprender a las ciudades la importancia de la lealtad. Durante largos años rechazaron a los enemigos del imperio. La gente, que se había dejado vencer por la desesperación, empezó a sentir que la esperanza volvía a arder en su interior. La gente confiaba en alcanzar la paz, y depositó esas débiles esperanzas en Lanre. Entonces llegó la Nagra de Dastentor. Nagra significaba batalla en el idioma de la época, y en Dastentor tuvo lugar la mayor y más terrible batalla de esa terrible guerra. Los ejércitos lucharon sin cesar durante 3 días bajo el sol, y sin cesar durante 3 noches a la luz de la luna. Ningún bando consiguió derrotar al otro, y ambos se resistían a retirarse. Sobre la batalla en sí solo tengo una cosa que decir. En Dastentor murieron más personas de las que viven hoy en día en el mundo. Lanre siempre estaba donde la batalla era más cruenta, donde más lo necesitaban. Nunca soltó la espada ni la enfundó en su vaina. Al final, cubierto de sangre en medio de un campo sembrado de cadáveres, Lanre se enfrentó, solo, a un terrible enemigo. Una bestia enorme con escamas de hierro negro, cuyo aliento era una oscuridad que sofocaba a los hombres. Lanre peleó con la bestia y la mató. Lanre consiguió la victoria, pero la pagó con la vida. Una vez terminada la batalla, y cuando el enemigo ya se había retirado detrás de las puertas de piedra, los supervivientes encontraron el cadáver de Lanre, frío e inerte, cerca de la bestia que había matado. La noticia de la muerte de Lanre se extendió rápidamente, cubriendo el campo de batalla con un manto de desesperación. Habían ganado la batalla y habían cambiado el curso de la guerra, pero todos sentían un frío intenso en su interior. La pequeña llama de esperanza que todos habían cultivado empezó a parpadear ya a apagarse. Habían depositado todas sus esperanzas en Lanre, y Lanre estaba muerto. En medio del silencio, Lira se quedó de pie junto al cadáver de Lanre y pronunció su nombre. Su voz era un precepto. Su voz era de acero y de piedra. Su voz le ordenaba que volviera a vivir. Pero Lanre yacía inmóvil y muerto. Con temor, Lira se arrodilló junto al cadáver de Lanre y susurró su nombre. Su voz era una llamada. Su voz era de amor y de deseo. Su voz le pedía que volviera a vivir. Pero Lanre yacía frío y muerto. Desesperada, Lira se echó sobre el cadáver de Lanre y lloró su nombre. Su voz era un susurro. Su voz era de eco y de vacío. Su voz le suplicaba que volviera a vivir. Pero Lanre yacía sin aliento y muerto. Lanre estaba muerto. Lira lloraba y le tocaba la cara con manos temblorosas. Alrededor, los hombres giraron la cabeza, porque era menos doloroso contemplar el campo ensangrentado que el dolor de Lira. Pero Lanre oyó la llamada de Lira. Lanre se volvió hacia el sonido de su voz y fue hacia ella. Lanre regresó de detrás de las puertas de la muerte. Pronunció el nombre de su esposa y abrazó a Lira para consolarla. Abrió los ojos e hizo cuanto pudo para jugarle las lágrimas con sus temblorosas manos. Y entonces respiró hondo y volvía a la vida. Los supervivientes de la batalla vieron moverse a Lanre y se maravillaron. La débil esperanza de paz que cada uno de ellos había alimentado durante tanto tiempo ardió con intensidad en su interior. Lanre y Lira gritaban con voz atronadora. El amor de nuestro Señor es más fuerte que la muerte.
La voz de Nuestra Señora lo ha devuelto a la vida. Juntos han derrotado a la muerte. Juntos, ¿cómo no van a conseguir la victoria? La guerra continuaba, pero ahora que Lanre y Lyra luchaban hombro con hombro, el futuro parecía menos desalentador. Pronto todos supieron la historia de cómo Lanre había muerto, y de cómo su amor y el poder de Lyra lo habían devuelto a la vida. Por primera vez la gente podía hablar abiertamente de paz sin que la considerara necesaria o loca. Pasaron los años. Los enemigos del imperio estaban cada vez más debilitados y más desesperados, y hasta los más cínicos se percataban de que el fin de la guerra estaba próximo. Entonces empezaron unos rumores circulares: Lyra estaba enferma. Habían secuestrado a Lyra. Lyra había muerto. Lanre había huido del imperio. Lanre había enloquecido. Algunos incluso decían que Lanre se había suicidado y había ido a reunirse con su esposa en la tierra de los muertos. Había historias en abundancia, pero nadie sabía la verdad. En medio de todos los rumores esos, Lanre llegó a MYR Tariñel. Llegó solo, con su espada de plata y su cota de malla negra de hierro. La cota de malla se le adhiere al cuerpo como una segunda piel de sombra. La había forjado con el armazón de la bestia que había matado en Vestentor. Lanre pidió a Celitos que lo acompañara fuera de la ciudad. Celitos accedió, con la esperanza de que Lanre le revelara qué problema tenía y dispuesto a ofrecerle todo el consuelo que puede ofrecerle un amigo. Solían darse consejos mutuamente, porque ambos eran señores entre sus gentes. Celitos había oído los rumores y estaba preocupada. Temía por la salud de Lyra, pero sobre todo temía por Lanre. Celitos era un hombre sabio. Sabía que el sufrimiento puede afectar gravemente al corazón, y que las pasiones conducen a hombres buenos al delirio. Juntos recorrieron los senderos de las montañas, Lanre iba delante. Llegaron a una cima desde donde se contemplaba una vasta extensión de tierras. Las orgullosas torres de MYR Tariñel brillaban a la luz del ocaso. Tras un largo silencio, Celitos dijo: he oído terribles rumores sobre tu esposa. Lanre no dijo nada, y Celitos dedujo que Lyra había muerto. Tras otra larga pausa, Celitos volvió a intentarlo: aunque no sé qué ha pasado, MYR Tariñel está contigo, y te prestaré toda la ayuda que se puede prestar a un amigo. Ya me has dado suficiente, viejo amigo, replicó Lanre, y le puso una mano en el hombro a Celitos. Silansi, te vinculo, por el nombre de la piedra, que permanece inmóvil. A Eru, le ordeno al aire que pese sobre tu lengua. Celitos, te nombro, que te abandonen todos tus poderes salvo el de la visión. En todo el mundo solo había 3 personas que supieran de nombres tanto como Celitos, Alep, Yax y Lyra. Lanre no tenía don para los nombres, su poder residía en la fuerza de su brazo. Su intento de vincular a Celitos mediante su nombre era tan inútil como el de un niño de atacar a un soldado con una vara de salsa. Sin embargo, el poder de Lanre descendió sobre él como una carga pesada, como un torno de hierro, y Celitos comprobó que no podía moverse ni hablar. Se quedó allí de pie, quieto como una estatua, sin poder hacer otra cosa que maravillarse: ¿cómo había conseguido Lanre ese poder? Confundido y desesperado, Celitos vio que la noche descendía sobre las montañas. Horrorizado, vio que parte de esa oscuridad que lo invadía todo era, de hecho, un gran ejército que se acercaba a MYR Tariñel. Y lo peor era que no sonaban las campanas de alerta. Celitos solo podía contemplar cómo el ejército se acercaba más y más sin que nadie lo advirtiera. El enemigo masacró y ascendió a MYR Tariñel: cuanto menos podamos de lo que sucedió, mejor. Las murales quedaron calcinadas y de las fuentes brotaba sangre blanca. Durante una noche y un día, Celitos permaneció allí de pie, impotente, junto a Lanre, sin poder hacer otra cosa que mirar y escuchar los gritos de los moribundos, el resonar del hierro, los crujidos de la piedra al romperse. A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer iluminó las torres ennegrecidas de la ciudad, Celitos comprobó que ya podía moverse. Se volvió hacia Lanre, y esa vez la visión no le falló. Vio en Lanre una gran oscuridad y un espíritu atormentado. Pero Celitos todavía notaba las cadenas del sortilegio que lo inmovilizaba. Lidiando con la rabia y el desconcierto, dijo: ¿qué has hecho, Lanre? Lanre siguió contemplando las ruinas de MYR Tariñel. Estaba encorvado, como si llevara un gran peso sobre los hombros. Con voz cansina, dijo: ¿se me considera un buen hombre, Celitos? Eras de los mejores. Te considerábamos impecable. Y sin embargo, mira lo que he hecho. Celitos no podía mirar su ciudad en ruinas. Sí, mira lo que has hecho, concedido. ¿Por qué? Lanre hizo una pausa. Mi esposa ha muerto, dijo. He sido víctima del engaño y de la traición, pero soy el único responsable de su muerte. Tragó saliva y giró la cabeza para contemplar el paisaje. Celitos lo imitó.
Desde el mirador donde se encontraban, divisó unas columnas de humo negro. Celitos comprendió, con certeza y horror, que MYR Tariniel no era la única ciudad que había quedado destruida. Los aliados de Lanre habían devastado los últimos bastiones del imperio. Lanre se volvió. Y eso que era de los mejores. Era terrible contemplar el rostro de Lanre, el dolor y la desesperación habían hecho estragos en él. Yo, un hombre al que todos consideraban sabio y bueno, soy el responsable de todo esto. Agitó los brazos. Imagínate las infamias que un hombre de menos valía que yo puede ocultar en su corazón. Lanre contempló a MYR Tariniel, y lo invadió una especie de paz. Para ellos, al menos, todo ha terminado. Ahora ya están a salvo. A salvo de las innumerables desgracias de la vida diaria. Una salva de los dolores de un destino injusto. Celitos dijo en voz baja, a salvo del goce y de la maravilla, no existe el goce, gritó Lanre con una voz espantosa. El sonido de su voz rompió las piedras y rebotó hacia ellos con un eco cortante. Cualquier goce que surja aquí lo asfixian rápidamente las malas hierbas. Yo no soy un monstruo que destruye por puro placer. Siembro sales porque tengo que elegir entre las malas hierbas o nada. Celito solo veía vacío detrás de sus ojos. Celito se agachó para coger del suelo una piedra con un canto puntiagudo. ¿Pretende matarme con una piedra? Lanre soltó una risotada. Quería que lo entendieras, que supieras que no era la locura lo que me obligaba a hacer estas cosas. Tú no estás loco, admitió Celitos. No veo locura en ti. Confiaba en que quizás quisieras unirte a mí en lo que me propongo hacer. Lanre habló con un desesperado anhelo en la voz. Este mundo es como un amigo con una herida mortal. Una pócima amarga administrada con prisa solo consigue aliviar el dolor. ¿Destruir el mundo? Murmuró Celitos. Tú no estás loco, Lanre. Lo que se ha apoderado de ti es algo peor que la locura. Yo no puedo curarte. Tocó la punta afilada de la piedra que tenía en la mano. ¿Quieres matarme para curarme, viejo amigo? Lanre volvió a reír, era una risa terrible y salvaje. Entonces miró a Celitos, y una arrepentida esperanza se reflejó en sus ojos vacíos. ¿Puedes hacerlo?, preguntó. ¿Puedes matarme, viejo amigo? Celitos miró a su amigo a los ojos. Vio que Lanre, casi loco de dolor, había buscado el poder para devolver a Lyra a la vida. Por amor a Lyra, Lanre había buscado el conocimiento donde es mejor dejar el conocimiento en paz, y lo había obtenido pagando un precio terrible. Sin embargo, incluso con ese poder que tanto le había costado obtener, no había podido devolverle la vida a Lyra. Sin ella, para Lanre la vida no era más que una carga, y el poder que había adquirido era como un puñal caliente en su pensamiento. Para huir de la desesperación y de la agonía, Lanre se había suicidado. Había recurrido al último refugio de los hombres, había intentado escapar por las puertas de la muerte. Pero así como el amor de Lyra lo había rescatado a él de detrás de la última puerta, esa vez el poder de Lanre lo había obligado a regresar del dulce estado de inconsciencia. Su recién adquirido poder lo hizo volver a su cuerpo, obligándolo a vivir. Celitos miró a Lanre y lo comprendió todo. Ante el poder de su visión, esas revelaciones colgaban en el aire, como tapices oscuros, alrededor de la temblorosa figura de Lanre. Puedo matarte, dijo Celitos, y apartó la vista del rostro de Lanre, que reflejaba una repentina esperanza. Estarías muerto una hora, o un día. Pero regresarías, atraído como el hierro a una piedra imán. Tu nombre arde con el poder que tienes dentro. No puedo extinguir ese fuego, como tampoco podría lanzar una piedra que alcanzara la luna. Lanre encorvó los hombros. Abrigaba esperanza, se limitó a decir. Pero sabía la verdad. Ya no soy el Lanre que tú conocías. Mi nombre es nuevo y terrible. Soy Aliax, y ninguna puerta puede cerrarme el paso. Lo he perdido todo, no tengo a Lyra, no tengo el dulce consuelo del sueño, no puedo olvidar, y hasta la locura está fuera de mi alcance. La muerte es una puerta abierta a mi poder. No tengo forma de huir. Solo tengo la esperanza del olvido después de que todo haya desaparecido y de que el Aleu se desprenda, innombrable, del cielo. Y después de decir eso, Lanre se tapó la cara con ambas manos, y unos silenciosos y bruscos sollozos sacudieron su cuerpo. Celitos contempló las tierras que se extendían a sus pies y sintió una débil chispa de esperanza. 6 columnas de humo se alzaban en la lejanía. MYR Tariniel había sido borrada y 6 ciudades, arrasadas. Pero eso significaba que no todo estaba perdido. Aún quedaba una ciudad a pesar de todo lo que había ocurrido. Celitos miró a Lanre con compasión, y cuando habló, su voz denotaba tristeza. ¿Entonces, no queda nada? ¿Ni una pizca de esperanza? Le puso una mano en el brazo a Lanre. En la vida hay cosas buenas.
Incluso después de todo esto, yo te ayudaré a buscarlas. Si quieres intentarlo. No, dijo Lanre. Se irguió cuán largo era, y detrás de las arrugas de sufrimiento, su gesto era majestuoso. No hay nada bueno. Sembraré sal, para que no crezcan las malas hierbas. Lo siento, dijo Celitos, y se irguió también. Entonces Celitos habló con una voz potente, mi visión nunca se había nublado como ahora. No supe ver la verdad que había dentro de tu corazón. Celitos respiró hondo y continuó, mis ojos me engañaron. Que nunca vuelva, levantó la piedra y se clavó el canto puntiagudo en un ojo. Su grito resonó entre las rocas y Celitos cayó de rodillas, jadeando. Que nunca vuelva a estar tan ciego. Se produjo un terrible silencio, y las cadenas del sortilegio soltaron a Celitos. Lanzó la piedra a los pies de Lanre y dijo, por el poder de mi propia sangre te vinculo. Que tu propio nombre te maldiga. Celitos pronunció el largo nombre que había visto en el corazón de Lanre, y el sol se oscureció y el viento arrancó las piedras de la montaña. Entonces Celitos dijo, caiga sobre ti mi maldición. Que tu rostro siempre esté en sombras, negro como las torres caídas de mi amada MYR Tariniel. Caiga sobre ti mi maldición. Que tu propio nombre se vuelva en tu contra, y que nunca encuentres la paz. Caiga sobre ti y sobre todos los que te dicen mi maldición. Que dure hasta el fin del mundo y hasta que el Aleu se desprenda, innombrable, del cielo. Celitos vio como una masa oscura rodeaba a Lanre. Al poco rato, dejaron de distinguirse sus hermosas facciones, solo se percibía una vaga impresión de la nariz, la boca y los ojos. Todo lo demás era una negra sombra. Entonces Celitos se levantó y dijo, me has vencido una vez mediante la astucia, pero eso no volverá a suceder. Ahora veo con más claridad que antes, y soy dueño de mi poder. No puedo matarte, pero puedo echarte de aquí. Vete. Tu imagen es aún más repugnante porque sé que antes eras justo. Ya mientras las pronunciaba, esas palabras tenían un sabor amargo. Lanre, con la cara en sombras, más oscura que una noche sin estrellas, salió despedido como el humo impulsado por el viento. Entonces Celitos agachó la cabeza y derramó ardientes lágrimas de sangre sobre la tierra. Hasta que Scarpi no dejó de hablar, no reparé en lo inmerso que estaba en la historia. Inclinó la cabeza hacia atrás y vació el resto del vino de su copa de barro cocido. La puso boca abajo en la barra con un sordo y tajante golpazo. Hubo un breve clamor de preguntas, comentarios, súplicas y agradecimientos por parte de los niños, que habían permanecido quietos como estatuas durante el relato. Scarpi le hizo una seña al camarero, que le sirvió una jarra de cerveza mientras los niños empezaban a desfilar hacia la calle. Esperé hasta que se hubo marchado el último, y entonces me acerqué al anciano. Me miró con sus ojos azules como diamantes, y me hizo balbucear. Gracias. Quería darle las gracias. A mi padre le habría encantado esa historia. Es lo que me interrumpió. Quería darle esto. Le tendí medio penique de hierro. No sabía qué tenía que hacer, cómo tenía que pagar. Mi voz parecía oxidada. En todo un mes no había pronunciado tantas frases seguidas. Scarpi me miró a los ojos. Las reglas son estas, dijo enfatizándolas con sus dedos nudosos. 1. No hables mientras yo hablo. 2. Da una moneda pequeña, si puedes permitírtelo. Miró el medio penique que yo había dejado encima de la barra. Como no quería reconocer cuánto necesitaba esa moneda, busqué algo más que decir. ¿Sabes muchas historias? Scarpi sonrojándose, y el entramado de arrugas que le surcaba la cara se movió hasta componer una sonrisa. Solo sé una historia. Pero muchas veces, los pequeños fragmentos parecen historias independientes. Tomó un sorbo de cerveza. Crece alrededor de nosotros. En las mansiones de los Ealdimos y en los talleres de los Eáldaros, más allá del Stonewall, en el gran mar de arena. En las casitas de piedra de los Adem, llenas de silenciosas conversaciones. Y a veces suena, a veces la historia crece en sórdidas tabernas, en el barrio del puerto de Tarbean. Sus chispeantes ojos me traspasaron, como si yo fuera un libro en el que él pudiera leer. No hay ninguna buena historia que no contenga nada de verdad. Dije repitiendo algo que solía decir mi padre, sobre todo para llenar el silencio. Resultaba extraño volver a hablar con alguien, extraño pero agradable. Supongo que aquí hay tanta verdad como en cualquier otro sitio. Es una lástima, al mundo le vendría bien un poco menos de verdad y un poco más de. No terminé la frase, porque no sabía de qué quería más. Me miré las manos y lamenté que no estuvieran más limpias. Scarpi deslizó el medio pene hacia mí. Lo cogí y él sonriendo. Su áspera mano se posó, suave como un pájaro, en mi hombro. Todos los días salva el duelo. Al sonar la sexta campanada, más o menos. Hice ademán de marcharme, pero me detuve. ¿Es verdad? La historia.
Hice un gesto impreciso. Esa parte que usted ha contado hoy. Todas las historias son ciertas, respondió Scarpi. Pero esto pasó de verdad, si es a eso a lo que te refieres. Bebió otro lento sorbo de cerveza, luego volvió a sonreír y se le iluminaron los ojos. Más o menos. Hay que ser un poco mentiroso para contar bien una historia. Demasiada verdad tergiversa los hechos. Demasiada sinceridad te hace parecer falso. Mi padre también lo decía. Nada más mencionarlo, un fárrago de emociones surgió dentro de mí. Hasta que no vi los ojos de Scarpi siguiéndome no me percaté de que estaba retrocediendo, nervioso, hacia la puerta. Me paré, me obligué a darme la vuelta y caminé hasta la puerta. Volveré, si puedo. Oí la sonrisa en su voz detrás de mí, ya lo sé. 27 revelaciones. Salí de la taberna con una sonrisa en los labios, sin pensar en que todavía estaba en el puerto y que corría peligro. Me animaba mucho saber que pronto tendría ocasión de oír otra historia. Hacía mucho tiempo que no anhelaba algo. Volví a mi esquina y malgasté 3 horas mendigando, todos mis esfuerzos solo me valieron un fino ardite. Pero ni siquiera eso me desanimó. Al día siguiente era duelo, pero después habría más historias. Sin embargo, mientras estaba allí sentado sentí que una vaga inquietud se apoderaba de mí. La sensación de que se me olvidaba algo incidía en mi insólita felicidad. Intenté ignorarla, pero me acompañó todo el día y el siguiente también, como un mosquito que no podía ver y al que no podía aplastar. Al final del día, estaba convencida de que había pasado algo por alto. Algo relacionado con la historia que había contado Scarpi. Sin duda para vosotros era fácil, porque habéis oído la historia convenientemente ordenada y narrada. Tened en cuenta que yo llevaba casi 3 años en Tarbean, viviendo como un animalillo. Había partes de mi mente que todavía dormían, y mis dolorosos recuerdos acumulaban polvo detrás de la puerta del olvido. Me había acostumbrado a evitarlos, igual que un tullido procura no cargar el peso sobre la pierna que tiene lesionada. La suerte me entusiasmó al día siguiente, y me las ingenié para robar un fardo de harapos de la parte de atrás de un carromato y venderlos a un trapero por 4 peniques de hierro. Estaba demasiado hambriento para pensar en el día de mañana, así que me compré un gran trozo de queso y una salchicha, y luego una hogaza entera de pan y una tarta de manzana caliente. Por último me concedí un capricho, fui a la puerta trasera de una posada cercana y me gasté mi último penique en una jarra de cerveza fuerte. Me senté en los escalones de una panadería que había enfrente de la posada y me quedé viendo pasar a la gente mientras disfrutaba de la mejor comida que me regalaba desde hacía meses. Pronto el crepúsculo dio paso al anochecer y empezó a darme vueltas la cabeza por efecto de la cerveza. Era una sensación agradable, pero cuando la comida se asentó en mi estómago, volvió a notar esa sensación acuciante y con más intensidad que antes. Fruncí el ceño, me fastidiaba que eso me estropeara un día que, por lo demás, podía considerar perfecto. La oscuridad se acentuó, hasta que la posada del otro lado de la calle quedó bañada por un charco de luz. Unas mujeres merodeaban cerca de la puerta. Murmuraban en voz baja y les lanzaban elocuentes miradas a los hombres que pasaban. Me terminé la cerveza, y cuando me disponía a cruzar la calle y devolver la jarra, vi el parpadeo de una antorcha que se acercaba. Miré hacia el final de la calle y vi el inconfundible color gris de la túnica de un sacerdote telino, y decidió esperar hasta que hubiera pasado de largo. Borracho el día de duelo y recién convertido en ladrón, cuanto menos contacto tuviera con el clero, mejor. El sacerdote llevaba puesta la capucha, y la antorcha que sostenía se interponía entre nosotros dos, así que no pude verle la cara. Se acercó al grupo de mujeres y hubo una breve discusión. Oí el distintivo tintineo de unas monedas y me agazapé aún más en el oscuro portal. El telino dio media vuelta y se marchó por donde había llegado. Me quedé quieto para que no se fijara en mí, porque no quería tener que echar a correr con la cabeza dándome vueltas. Esa vez, sin embargo, la antorcha no se interponía entre nosotros dos. Cuando el sacerdote se volvió hacia donde estaba yo, no le vi la cara, sino solo oscuridad bajo la capucha, solo sombras. El telino siguió su camino sin percatarse de mi presencia, o sin que le importara. Pero me quedé donde estaba, sin poder moverme. La imagen del hombre encapuchado, con la cara oculta en sombras, había abierto de golpe una puerta en mi pensamiento, y los recuerdos se estaban derramando. Recordé a un hombre con los ojos vacíos y con una sonrisa de pesadilla, recordé la sangre de su espada. Ceniza, se llamaba, y su voz era como un viento helado, ¿es este el fuego de tus padres? Pero no era él, sino el hombre que tenía detrás. El que estaba callado, sentado junto al fuego. El hombre cuya cara estaba oculta en sombras. Ajax. Ese era el recuerdo que se cernía sobre mi conciencia desde que oyera la historia de Scarpi. Corrí a los tejados y me envolví en mi manta raída. Poco a poco, los fragmentos de la historia y los fragmentos de mi memoria iban encajando.
Empecé a admitir verdades imposibles. Los Chandrian existían. Aliax existía. Si la historia que había contado Scarpi era cierta, Lanre y Aliax eran la misma persona. Los Chandrian habían matado a mis padres, a toda mi troupe. ¿Por qué? Otros recuerdos ascendieron burbujeando hasta la superficie de mi memoria. Vi al hombre de los ojos negros, ceniza, arrodillado ante mí. Su rostro inexpresivo, su voz fría y afilada. Sé de unos padres había dicho que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar. Habían matado a mis padres para recopilar historias sobre los Chandrian. Habían matado a toda mi troupe por una canción. Me quedé toda la noche despierto dando vueltas a esos pensamientos. Poco a poco comprendí que esos pensamientos eran la verdad. ¿Qué hice entonces? Juré que los encontraría, que los mataría a todos por lo que habían hecho. Tal vez. Pero aunque lo hiciera, en el fondo sabía que eso era imposible. Tarbean me había inculcado mucho pragmatismo. ¿Matar a los Chandrian? ¿Matar a Lanre? ¿Por dónde iba a empezar? Era más probable que consiguiera robar la luna. Al menos sabía dónde buscar la luna por la noche. Pero había una cosa que sí podía hacer. Al día siguiente interrogaría a Scarpi sobre la verdad que había detrás de sus historias. No era gran cosa, pero era lo único que podía hacer. Quizás la venganza estuviera fuera de mi alcance, al menos de momento. Pero todavía abrigaba esperanzas de descubrir la verdad. Me aferré con fuerza a esa esperanza durante toda la noche, hasta que salió el sol y me quedé dormido. 28 La vigilante mirada de Telú. Al día siguiente desperté al oír las campanadas que daban la hora. Conté 4 campanadas, pero no sabía cuántas no había oído. Parpadeé, adormilado, e intenté calcular qué hora era a partir de la posición del sol. Cerca de la 6ª campanada. Scarpi debía de estar comenzando su historia. Eché a correr por las calles. Mis pies descalzos golpeaban los duros adoquines, pisaban charcos y tomaban atajos por los callejones. Lo veía todo borroso y aspiraba grandes bocanadas del aire húmedo y estancado de la ciudad. Irrumpí en el medio mástil casi corriendo y me quedé apoyado en la pared del fondo, junto a la puerta. Reparé en que en la posada había más gente de la habitual a tan temprana hora de la noche. Entonces la historia de Scarpi me capturó, y no pude sino escuchar su voz grave y cadenciosa y contemplar sus ojos chispeantes. Celitos el Tuerto se adelantó y dijo: «Señor, si hago esto, ¿se me otorgará el poder para vengar la pérdida de la ciudad reluciente? ¿Podré desbaratar los aviones de Lanre y de sus Chandrian, que mataron a tantos inocentes y que incendiaron mi amada MYR Tariniel?» Alep dijo: «No. Todo lo personal debe quedar aparte, y tú solo debes castigar o recompensar lo que tú mismo veas a partir de hoy». Celitos agachó la cabeza. «Lo siento», dijo, «pero mi corazón me dice que debo intentar impedir esas cosas antes de que sucedan, y no esperar y castigar más tarde». Algunos Roach murmuraron palabras de aprobación y se pusieron al lado de Celitos, porque recordaban a MYR Tariniel y estaban llenos de rabia y de dolor por la traición de Lanre. Celitos se acercó a Alep y se arrodilló ante él. «No puedo hacerlo, porque no puedo olvidar. Pero me enfrentaré a él con la ayuda de estos fieles Roach. Veo que sus corazones son puros. Nos llamaremos los Amir, en memoria de la ciudad devastada. Frustraremos los aviones de Lanre y de todos los que lo dicen. Nada nos impedirá alcanzar el bien mayor». Muchos Roach se apartaron de Celitos. Tenían miedo, y no querían involucrarse en asuntos tan serios. Pero Telú dio un paso adelante y dijo: «Para mí lo primero es la justicia. Dejaré este mundo para servirlo mejor, sirviéndote a ti». Se arrodilló ante Alep, con la cabeza agachada y las palmas extendidas junto a los costados. Otros se acercaron. El alto Kirel, al que había quemado pero que había sobrevivido entre las cenizas de MYR Tariniel. Dea, que había perdido a 2 esposos en la batalla, y cuyo rostro, boca y corazón eran duros y fríos como la piedra. Enlas, que no llevaba espada ni comía carne de animales, ya quien nadie había oído hablar jamás con dureza. La rubia Geisa, que tenía un centenar de pretendientes en Belén antes de que cayeran las murallas, la primera mujer que fue forzada por un hombre. Leselte, que reía a menudo, incluso cuando estaba afligido. Imet, que no era más que un niño, y que nunca cantaba, y que mataba con rapidez y sin derramar ni una lágrima. Ordal, la más joven de todos, que nunca había visto morir a nadie, y que estaba ante Alep, valiente, con el dorado cabello adornado con cintas. Y a su lado estaba Andan, cuyo rostro era una máscara con ojos llameantes, y cuyo nombre significaba ira. Se acercaron todos a Alep, y él los tocó. Les tocó las manos, los ojos y los corazones. La última vez que los tocó sintieron dolor, y le salieron unas alas en la espalda que les permitirían ir a donde quisieran. Alas de fuego y sombra.
Alas de hierro y cristal. Alas de piedra y sangre. Entonces Alep pronunció sus largos nombres, y los envolvió un fuego blanco. El fuego recorrió sus alas, y se volvieron rápidos. El fuego les acarició los ojos, y pudo ver en lo más profundo del corazón de los hombres. El fuego les llenó la boca y cantaron canciones de poder. Entonces el fuego se instaló en su frente, como estrellas de plata, y se volvieron de inmediato honrados, sabios y sobrecogedores. Entonces el fuego los consumió, y desaparecieron para siempre de la vista de los mortales. Solo los más poderosos pueden verlos, y aún ellos solo con gran dificultad y gran peligro. Ellos imponen justicia en el mundo, y Telú es el más poderoso de todos, ya es suficiente oído. No lo dijo en voz alta, pero fue como si hubiera gritado. Cuando Scarpi contaba una historia, cualquier interrupción era como masticar un grano de arena en medio de un bocado de pan. Dos individuos aviados con capas oscuras que estaban en el fondo de la estancia fueron hacia la barra. Uno era alto y orgulloso, y el otro, bajito y con capucha. Atisbé una túnica gris debajo de sus capas, y supe que eran sacerdotes telinos. Peor aún, vi a otros dos hombres que llevaban una coraza debajo de la capa. Mientras estaban sentados no me había fijado en ellos, pero al verlos levantarse comprendí que eran los hombres duros de la iglesia. Tenían el rostro adusto, y la caída de sus capas me hizo sospechar que llevaban espadas. No fui el único que lo vio. Los niños se escabulleron por la puerta. Los más vivos trataron de parecer indiferencia, pero algunos echaron a correr antes de llegar a la calle. Solo quedamos tres, un muchacho seáldico que llevaba una camisa con encaje, una niña que iba descalza y yo. Tres insensatos. Creo que ya hemos oído todos bastante, dijo el más alto de los sacerdotes con severidad. Era delgado y tenía unos ojos hundidos con un brillo tenue, como brasas. Una barba muy bien cortada del color del hollín afilaba los bordes de su cara, que parecía la hoja de un cuchillo. Le dio su capa al otro sacerdote, más bajito y con capucha. Debajo llevaba la túnica de color gris pálido de los telinos. Alrededor del cuello llevaba un juego de pesas de plata. Se me cayó el alma a los pies. No era un simple sacerdote, sino un juez. Los otros dos niños salen por la puerta. El juez dijo, bajo la vigilante mirada de Telú, te acuso de herejía. Doy fe, dijo el otro sacerdote. El juez les hizo señas a los mercenarios. Atadlo. Los mercados obedecieron con brusca eficacia. Scarpi soportó todo el proceso sin alterarse y sin articular ni una sola palabra. El juez vio cómo sus guardaespaldas empezaban a atarle las muñecas a Scarpi, luego se dio un poco la vuelta, como si quisiera apartar al contador de historias de su pensamiento. Recorrió la taberna con la mirada, y su inspección terminó en el hombre calvo y con delantal que estaba detrás de la barra. Que Telú os bendiga, tartamudeó el dueño del medio mástil. Que así sea, se limitó a decir el juez. Volví a recorrer la estancia con la mirada. Por fin se volvió hacia el otro sacerdote, que se apartó de la barra. Anthony, ¿crees que en un local tan bonito como este puede haber herejes? Todo es posible, señor juez. Dijo el juez, y paseó lentamente la vista por toda la estancia. Una vez más, terminó inspeccionando al tabernero. ¿Puedo ofrecerles algo de beber a sus señorías?, se apresuró a decir el tabernero. Hubo un único silencio. Quiero decir algo de beber para ustedes y para sus hermanos. ¿Un buen barril de vino blanco de Fayous? Para mostrarles mi agradecimiento. Le dejo estar aquí porque al principio sus historias eran interesantes. Tragó saliva y siguió hablando atropelladamente, pero entonces empezó a decir cosas escandalosas. No me atrevía a echarlo, porque es evidente que está loco, y todo el mundo sabe que Dios castiga con dureza a los que maltratan a los locos. Se interrumpió, y de pronto la estancia quedó en silencio. Tragó saliva, y desde donde yo estaba, cerca de la puerta, oí el seco chasquido de su garganta. Es un ofrecimiento muy generoso, dijo el juez por fin. Muy generoso, repitió al otro sacerdote. Sin embargo, a veces los licores tientan a los hombres a cometer perversidades. Perversidades, susurró el otro sacerdote. Y algunos de nuestros hermanos han hecho votos contra las tentaciones de la carne. Así pues, debo rechazar tu ofrecimiento. La voz del juez resumaba piadoso pesar. Conseguí que Scarpi me mirara y le vi esbozar una discreta sonrisa. Sentí un nudo en el estómago. El anciano contador de historias no parecía tener ni idea del aprieto en que se había metido. Pero al mismo tiempo, en el fondo, mi egoísmo me decía, si hubieras llegado antes y ya hubieras averiguado lo que necesitabas saber, ahora no te parecería tan grave, ¿no? El dueño de la taberna rompió el silencio. En ese caso, ya que no pueden llevárselo, ¿por qué no aceptan el valor del barril? El juez quedó pensativo. Háganlo por los niños, añadió el tabernero. Sé que emplearán ese dinero para ayudarte. El juez frunció los labios.
Está bien, dijo tras una pausa. Por los niños. El otro sacerdote dijo con un tono desagradable, por los niños. El tabernero compuso una débil sonrisa. Scarpi me miró, puso los ojos en blanco y me lanzó un guiño. Se diría, dijo Scarpi con su voz melosa, que unos elegantes clérigos como vosotros encontrarían cosas mejores que hacer que detener a contadores de historias y extorsionar a hombres decentes. El tintineo de las monedas del tabernero se extinguió, y fue como si toda la estancia contuviera la respiración. Con estudiada tranquilidad, el juez le dio la espalda a Scarpi y habló por encima del hombro dirigiéndose al otro sacerdote. Por lo visto nos hallamos ante un hereje cortés, Anthony. ¡Qué cosa tan extraña y maravillosa! Podríamos venderlo a una troupe rue, guarda cierto parecido con un perro hablando. Scarpi habló con la mirada fija en la espalda del juez. No es que espere que salgáis en busca de Aliax y los 7 hombres pequeños, actos pequeños, digo yo siempre. Imagino que el problema reside en encontrar un trabajo lo bastante pequeño para unos hombres como vosotros. Pero tenéis recursos. Podríais recoger basura, o mirar si hay piojos en las camas de los burdeles cuando los visitáis. El juez se dio la vuelta, agarró la copa de barro cocido de encima de la barra y la estrelló contra la cabeza de Scarpi, haciéndola añicos. No hables. En mi presencia, chillo. Tú no sabes nada. Scarpi sacudió un poco la cabeza, como para despejarse. Un hilillo de sangre empezó a correr por su rostro curtido y se perdió en una de sus cejas de espuma de mar. Supongo que en eso tienes razón. Telú siempre decía, no pronuncie su nombre, bramó el juez, muy colorado. Tu boca lo mancilla. Es una blasfemia en tu lengua. Vamos, Herlus, dijo Scarpi como si hablara con un niño pequeño. Telú te odia más que el resto de la gente, lo que no es poco. Un silencio artificial se apoderó de la taberna. El juez palideció. Que Dios se apiade de ti, dijo con voz fría y temblorosa. Scarpi miró un momento al juez sin decir nada. Entonces se puso a reír. Era una risa retumbante y sonora que surgía del fondo de su alma. Los ojos del juez buscaron a uno de los hombres que había atado al contador de historias. El mercenario, sin preámbulos, golpeó a Scarpi con el puño. Primero en un riñón, y luego en la parte de atrás de la cabeza. Scarpi cayó al suelo. La taberna quedó en silencio. El ruido de su cuerpo al golpear las tablas del suelo pareció apagarse antes que el eco de su risa. El juez hizo una seña, y uno de los guardias levantó al anciano por el pescuezo. Scarpi colgaba como una muñeca de trapo, y sus pies rozaban el suelo. Pero Scarpi no estaba inconsciente, sino solo aturdido. El contador de historias hizo girar los ojos hasta enfocar al juez. Que Dios se apiade de mí. Emitió un graznido que en otro momento podría haber sido una carcajada. No sabes la gracia que tiene eso viniendo de ti. Entonces Scarpi habló como si se dirigiera al aire. Corre, Jote. Con esta clase de gente no se consigue nada bueno. Vete a los tejados. Quédate un tiempo donde no puedan verte. Tengo amigos en la iglesia que pueden ayudarme, tú, en cambio, no puedes hacer nada. Vete. Como no me miraba mientras hablaba, hubo un momento de confusión. Entonces el juez hizo otra seña, y uno de los guardias le asestó un golpe a Scarpi en la cabeza. El anciano puso los ojos en blanco, y se le cayó la cabeza hacia adelante. Me escabullí por la puerta y salí a la calle. Seguí el consejo de Scarpi, y antes de que salieran de la taberna yo ya corría por los tejados. 29 Las puertas de mi mente se subí a los tejados y me refugié en mi escondite. Una vez allí, me envolví en mi manta y lloré. Lloré como si algo se hubiera roto dentro de mí y todo se desbordara. Cuando me cansé de llorar ya era noche cerrada. Me quedé allí tumbado contemplando el cielo, agotado pero sin poder dormir. Pensé en mis padres y en la troupe, y me sorprendió comprobar que los recuerdos eran menos amargos que antes. Por primera vez en todos esos años, utilicé uno de los trucos que me había enseñado Ben para serenar y agudizar la mente. Me costó más de lo que recordaba, pero lo conseguí. Cuando duermes toda una noche sin moverte, al despertar por la mañana tienes el cuerpo entumecido. Si recordáis cómo es ese primer desperezo, agradable y doloroso, quizás entendáis cómo se sintió mi mente después de tantos años, desperezándose para despertar en los tejados de Tarbean. Pasé el resto de la noche abriendo las puertas de mi mente. Dentro encontré cosas que había olvidado hacía mucho tiempo, mi madre combinando palabras para componer una canción, ejercicios de dicción para actuar, 3 recetas de té para calmar los nervios y favorecer el sueño, escalas de laúd. Mi música. ¿De verdad hacía años que no tenía un laúd en las manos? Pasé mucho tiempo pensando en los Chandrian, en lo que le habían hecho a mi troupe, en lo que me habían arrebatado. Recordé la sangre y el olor a pelo quemado y sentí arder en mi pecho una rabia sorda y profunda.
Confieso que esa noche tuve pensamientos vengativos y tenebrosos. Pero los años que había pasado en Tarbean me habían infundido un férreo pragmatismo. Sabía que la venganza no era más que una fantasía infantil. Tenía 15 años. ¿Qué podía hacer yo? Sin embargo, sabía una cosa. Se me había ocurrido mientras estaba allí tumbado, recordando. Era algo que Aliax le había dicho a Ceniza. ¿Quién te protege de los Amir? ¿De los cantantes? ¿De los Sith? ¿De todo lo que podría hacerte daño? Los Chandrian tenían enemigos. Si lograba encontrarlos, ellos me ayudarían. No tenía ni idea de quiénes eran los cantantes ni los Sith, pero todo el mundo sabía que los Amir eran los caballeros de la Iglesia, la poderosa mano derecha del imperio de Atur. Desgraciadamente, todo el mundo sabía también que hacía 300 años que no existían los Amir. Se había disuelto tras la caída del imperio de Atur. Pero Aliax había hablado de ellos como si todavía existieran. Y la historia de Scarpi sugerencia que los Amir habían comenzado con Celitos, no con el imperio de Atur, como a mí siempre me habían enseñado. Era evidente que había más cosas que yo necesitaba saber. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas surgían. Resultaba obvio que los Chandrian no mataban a todo el que recogiera historias o cantara canciones sobre ellos. Todo el mundo sabía alguna historia sobre los Chandrian, y todos los niños del mundo, en un momento u otro, han cantado esa cancioncilla absurda sobre sus señales. ¿Qué era lo que hacía que la canción de mis padres fuera diferente? Tenía muchas preguntas. Y solo podía ir a un sitio, por supuesto. Repasé mis escasas posesiones. Tenía una manta raída y un saco de arpillera relleno con un poco de paja que utilizaba como almohada. Tenía una botella de medio litro llena de agua, con un tapón de corcho. Un trozo de lona que sujetaba con unos ladrillos y utilizaba como cortavientos en las noches frías. Un par de terrones de sal y un zapato gastado que me iba pequeño, pero que esperaba poder cambiar por alguna otra cosa. Y 27 peniques de hierro en moneda corriente. Todos mis ahorros. Unos días atrás, me había parecido un tesoro inmenso, pero ahora sabía que nunca sería suficiente. Mientras salía el sol, saqué retórica y lógica de su escondite, debajo de una viga. Retiré el envoltorio de gastada lona con que lo protegía y sentí un gran alivio al ver que estaba seco e intacto. Acaricié el suave cuero de las cubiertas. Lo apreté contra mi mejilla y percibí el olor de la parte trasera del carromato de Ben, olor a especias ya levadura, mezclado con el olor acre de los ácidos y las sales químicas. Era el último objeto tangible de mi pasado. Lo abrí y leí lo que Ben había escrito en la guarda hacía más de 3 años. Quote, defiéndete bien en la universidad. Haz que estés orgulloso de ti. Recuerda la canción de tu padre. Ten cuidado con el delirio. Tu amigo, Aventia sentí para mí y pasé la página. 30 La cubierta rota el letrero de la jamba de la puerta rezaba la cubierta rota. Lo interpreté como una señal auspiciosa y entrante. Había un hombre sentado detrás de un mostrador. Deduje que era el propietario. Era alto y delgado, con calva incipiente. Tenía en las manos un libro de contabilidad, y levantó la vista con cierta expresión de fastidio. Decidí reducir al mínimo las sutilezas, fui hacia el mostrador y puse mi libro encima. ¿Cuánto me daría por esto? El hombre lo hojeó con aire de profesional, palpando el papel y examinando la calidad de la encuadernación. Se encogió de hombros y dijo, un par de yotas. Vale mucho más, protestado, indignado. Vale lo que te den por él, replicó sin alterarse. Te doy 1,5. 2 talentos, y tengo la opción de volver a comprar dentro de un mes. El tipo dio una breve y acartonada risotada. Esto no es una casa de empeños. Empujó el libro hacia mí con una mano y cogió su pluma con la otra. ¿20 días? Vaciló un momento, le echó otro rápido vistazo al libro y sacó su bolsa de dinero. Extrajo 2 pesados talentos de plata. Hacía mucho, muchísimo tiempo que yo no veía tanto dinero junto. Me acerqué a las monedas deslizándolas por el mostrador. Contuve el impulso de agarrarlas de inmediato y dije, necesito un recibo. Esa vez me lanzó una mirada tan dura y tan larga que empecé a ponerme un poco nervioso. Entonces caí en la cuenta del aspecto que debía de ofrecer, cubierto de la suciedad acumulada en las calles durante un año, tratando de obtener un recibo por un libro que, evidentemente, había robado. Al final, el tipo se encogió de hombros y garabateó algo en un trozo de papel. Trazó una línea y la señaló con la pluma, firma aquí. Leí lo que había escrito, yo, el abajo firmante, atestiguo que no sé leer ni escribir. Miré al librero, que permaneció imperturbable. Mojé el plumín y, con mucho cuidado, escribí, ahí, como si fueran mis iniciales. El tipo agitó el trozo de papel para que secara la tinta y me acercó al recibo. ¿Qué significa la A?
Me preguntó esbozando una sonrisa. Anulación, contesté. Significa invalidar algo, hacer que resulte nulo. Generalmente, un contrato. La I es de incineración, que consiste en arrojar a alguien al fuego. El tipo me miró sin comprender. La incineración es el castigo por falsificación en Junpui. Creo que los recibos falsos entran en esa categoría. No hice el menor además de tocar el dinero ni el recibo. Se produjo un tenso silencio. No estamos en Junpui, argumentó el individuo controlando la expresión de su rostro. Cierto, lo admití. Tiene usted puntos para la malversación. Quizás debería añadir una M. El hombre dio otra fuerte risotada y irritante. Estoy convencido, joven maestro. Sacó otro trozo de papel y me lo puso delante. Escribe tú el recibo, y yo lo firmaré. Cogí la pluma y escribí, yo, el abajo firmante, me comprometo a devolver el libro Retórica y Lógica con la inscripción para quote al portador de esta nota a cambio de 2 peniques de plata, con la condición de que presente este recibo antes del día. Levante la cabeza. ¿Qué día es hoy? Odren. 38. Hacía tiempo que había abandonado la costumbre de contar los días. En la calle, todos los días se parecen, solo que la gente es un poco más borracha los septen y un poco más generosos los duelos. Pero si estábamos a 38, solo tenía 5 días para llegar a la universidad. Ben me había dicho que las admisiones terminaban en prendido. Si llegaba tarde, tendría que esperar 2 meses a que empezara el siguiente bimestre. Puse la fecha en el recibo y tracé una línea para que firme el librero. Me miró con expresión de desconcierto cuando le puse el papel delante. Es más, no se fijó en que en el recibo decía, peniques, en lugar de, talentos. Los talentos valían mucho más. Eso significaba que el librero acababa de comprometerse a devolverme el libro por menos dinero que por el que él lo había comprado. Mi satisfacción disminuyó cuando comprendí que todo aquello era una estupidez. Ya eran peniques o talentos, yo no iba a tener suficiente dinero para recuperar el libro pasados 2 ciclos. Si todo iba bien, ni siquiera estaría en Tarbean al día siguiente. Pese a ser inútil, el recibo me ayudó a calmar el dolor que me producía separarme del último objeto de mi infancia que conservaba. Soplé sobre el papel, lo doblé con cuidado, me lo metí en un bolsillo y cogí mis 2 talentos de plata. Me llevé una sorpresa cuando el librero me tendió la mano. Sonrió con aire arrepentido y dijo, perdona lo de la nota. Es que no me ha parecido que fueras a volver. Se encogió de hombros. Toma. Me puso un ápice de cobre en la mano. Decidí que el tipo no era tan mala persona. Le devolví la sonrisa y, por un instante, casi me sentí culpable por lo que había escrito en el recibo. También me sentí culpable por las 3 plumas que le había robado, pero el malestar solo me duró unos segundos. Y como no había ninguna forma conveniente de devolvérselas, antes de marcharme le robé un tintero. 31. El carácter de los nobles, el peso de aquellos 2 talentos me tranquilizó. Cualquiera que haya pasado una larga temporada sin dinero entenderá a qué me refiero. Mi primera inversión fue una buena bolsa de cuero para el dinero. La llevaba debajo de la ropa, pegada a la piel. La siguiente fue un buen desayuno. Un plato de huevos calientes y una loncha de jamón. Pan blando recién hecho, mucha miel y mucha mantequilla, y un vaso de leche recién ordenado. Me costó 5 peniques de hierro. Creo que fue la mejor comida que he tomado jamás. Resultaba extraño estar sentado a una mesa, comiendo con cuchillo y tenedor. Resultaba extraño estar rodeado de gente. Resultaba extraño que una persona me sirviera la comida. Mientras rebañaba los restos de mi desayuno con el último trozo de pan, comprendí que tenía un problema. Incluso en aquella lamentable posada de la ribera, yo llamaba la atención. Mi camisa no era más que un viejo saco de arpillera con agujeros para los brazos y la cabeza. Mis pantalones estaban hechos con lona y me iban enormes. Apestaban a humo, a grasa y a agua estancada de los callejones. Los llevaban atados con un trozo de cuerda que había encontrado entre la basura. Iba sucio y descalzo, y apestaba. ¿Qué me convenía más, comprarme ropa o darme un baño? Si me bañaba primero, luego tendría que ponerme la ropa usada. Sin embargo, si intentaba comprarme ropa con el aspecto que tenía, quizás ni siquiera me dejaran entrar en la tienda. Y dudaba mucho que alguien estuviera dispuesto a tomarme medidas. El posadero vino a recoger mi plato, y decidió que lo primero era el baño, sobre todo porque estaba harto de oler como una rata que lleva muerta una semana. Le sonreí. ¿Hay por aquí cerca algún sitio donde tomar un baño? Aquí mismo, si tienes un par de peniques. Me miré de arriba abajo. O a cambio de 1 hora de trabajo. 1 hora de trabajo duro. Hay que limpiar la chimenea. Necesitaré mucha agua y jabón.
Entonces 2 horas, porque también tengo platos para lavar. Primero la chimenea, luego el baño y por último los platos. ¿De acuerdo? 1 hora más tarde, me dolían los hombros y la chimenea estaba limpia. El posadero me acompañó a una habitación trasera con una gran tina de madera y una rejilla en el suelo. En las paredes había ganchos para colgar la ropa y una plancha de estaño clavada en la pared hacía las veces de rudimentario espejo. El posadero me llevó un cepillo, un cubo lleno de agua humeante y una pastilla de jabón de lejía. Me froté el cuerpo hasta que se me quedó la piel rosada y dolorida. El posadero me llevó otro cubo de agua caliente, y luego un tercero. Recé en silencio y agradecí no estar plagado de piojos. Seguramente estaba demasiado sucio para que ningún piojo que se preciara se instalara en mí. Mientras me aclaraba por última vez, me fijé en la ropa que acababa de quitarme. Hacía años que no estaba tan limpio y no quería ni tocar aquella ropa, y mucho menos ponérmela. Si intentaba lavarla, se desearía. Me sequé y utilicé el cepillo para desenredarme el pelo. Lo tenía mucho más largo de lo que parecía cuando lo llevaba sucio. Limpié el vaho del improvisado espejo y me llevé una sorpresa. Parecía alcalde. Mayor que antes, en cualquier caso. Y no solo eso, parecía el joven hijo de un noble. Tenía la cara blanca y delgada. A mi pelo le habría venido bien un corte, pero lo tenía liso y largo hasta los hombros, como era la moda. Lo único que me faltaba era la ropa de noble. Y entonces se me ocurrió una idea. Todavía desnudo, me envolví con una toalla y salí por la puerta trasera. Cogí mi bolsa de dinero, pero la escondí. Faltaba poco para mediodía y había gente por todas partes. Muchos transeúntes me miraron, por supuesto, yo los ignoré y eché a andar con brío, sin tratar de esconderme. Compuse una expresión de enojo e impasibilidad, sin ni rastro de vergüenza. Me acerqué a un padre y un hijo que cargaban sacos de arpillera en un carro. El hijo debía de tener 4 años más que yo, y yo le llegaba por los hombros. Oye, chico, le espeté, ¿dónde se puede comprar ropa por aquí? Miré de forma significativa su camisa y añadí, ropa decente. El muchacho me miró entre confuso y enojado. Su padre se quitó rápidamente el sombrero y se puso delante de su hijo. Podríais probar en Bentley, señor. Venden ropa sencilla, pero está solo un par de calles de aquí. Puse cara de disgusto. ¿No hay ningún otro sitio? Se quedó mirándome. Bueno, podría haber una tienda, le hice callar con un ademán de impaciencia. ¿Dónde está? Limítese a señalar, ya que se ha quedado embobado. El hombre dijo, y eché a andar a grandes zancadas. Mientras caminaba me acordé de uno de los papeles de joven paje que solía interpretar en la troupe. El paje, un crío insoportablemente pedante con un padre importante, se llamaba Dunstey. Era perfecto. Levanté la barbilla, adapté un poco la posición de los hombros e hice un par de ajustes mentales. Abrí la puerta e irrumpí en la tienda. Había un hombre con un delantal de cuero, supongo que debía ser Bentley. Tenía unos 40 años, era delgado y con una calva incipiente. Al golpear la puerta contra la pared, Bentley dio un respingo. Se volvió y me miró con gesto de incredulidad. Tráeme un batín, inútil. Estoy harto de que me miréis con la boca abierta, tú y todos los otros bobalicones que han decidido ir hoy al mercado. Me repantingué en una butaca y fruncí el ceño. Como el hombre no se movía, le lanzó una mirada fulminante. ¿Acaso no se me entiende cuando hablo? ¿Acaso no son obvias mis necesidades? Tire del borde de la toalla para que quede claro. El hombre seguía allí plantado, boquiabierto. Bajé la voz y, en tono amenazador, dije, si no me traes algo que ponerme, me levanté y grité, te destrozo la tienda. Le pediré a mi padre tus pelotas como regalo de solsticio. Haré que sus perros monten tu cadáver. ¿Tienes idea de quién soy? Bentley se marchó a toda prisa, y yo volví a dejarme caer en la butaca. Una clienta a la que no había visto hasta entonces salió precipitadamente de la tienda, deteniéndose un momento para hacerme una reverencia. Contuve la risa. Después de todo resultó muy fácil. Lo tuve media hora corriendo de aquí para allá, llevándome una prenda tras otra. Yo me burlaba de la tela, del corte y de la factura de todo lo que me presentaba. En resumen, me comporté como el perfecto niño mimado. La verdad es que no habría podido quedar más complacido. La ropa era sencilla, pero estaba bien hecha. La verdad es que, teniendo en cuenta lo que llevaba puesto 1 hora antes, un saco de arpillera limpio habría supuesto una gran mejora. Si no habéis pasado mucho tiempo en la corte ni en grandes ciudades, no entenderéis por qué me resultó todo tan fácil. Dejad que os lo explique. Los hijos de los nobles son una de las fuerzas de la naturaleza más destructivas, como las inundaciones o los tornados.
Cuando una persona corriente se enfrenta a una de esas catástrofes, lo único que puede hacer es aguantarse y tratar de minimizar los daños. Bentley lo sabía. Marcó la camisa y los pantalones y me ayudó a quitármelos. Volví a ponerme el batín que me había dado, y él empezó a coser como si un demonio lo estuviera vigilando. Volví a sentarme haciendo grandes aspavientos. Puedes preguntarme lo dicho. Ya sé que te mueres de curiosidad. Bentley levantó un momento la cabeza y me miró. Señor. Las circunstancias que han provocado mi actual desnudez. Ah, sí. Cortó el hilo y empezó con los pantalones. Admito que siento cierta curiosidad. Pero no más de la estrictamente correcta. Yo no me meto en lo que hacen los demás. Ah. Asentí fingiendo decepción. Una actitud muy loable. A continuación se produjo un largo silencio, lo único que se oía era el ruido del hilo al traspasar la tela. Me puse a tamborilear con los dedos en el brazo de la butaca. Al final, continuó como si Bentley me lo hubiera preguntado, una prostituta me ha robado la ropa. ¿En serio, señor? Sí. La muy zorra pretendía devolvérmela a cambio de mi bolsa de dinero. Bentley levantó un momento la cabeza, su rostro denotaba auténtica curiosidad. ¿No llevaba usted la bolsa en la ropa, señor? Puse cara de sorpresa. Por supuesto que no. Un caballero nunca debe separarse de su bolsa. Eso dice mi padre. Se la mostré. Vi que Bentley contuvo la risa, y eso me hizo sentir un poco mejor. Llevaba casi una hora maltratando a aquel hombre, lo menos que podía hacer era contarle una historia que él, a su vez, pudiera contar a sus amigos. Me dijo que si quería conservar la dignidad, tenía que darle mi bolsa, entonces podría marcharme con la ropa puesta. Sacudí la cabeza con desdén. Desvergonzada, le dije. La dignidad de un caballero no está en su ropa. Si te entregara mi bolsa solo para ahorrarme un bochorno, te estaría entregando mi dignidad. Me quedé pensativo unos segundos, y luego continuó en voz baja, como si pensara en voz alta, de lo que se deduce que la dignidad de un caballero está en su bolsa. Miré la bolsita de dinero que tenía en las manos e hice una larga pausa. Creo que el otro día oí a mi padre decir algo parecido. Bentley soltó una risotada y acabó tosiendo, entonces se levantó y sacudió la camisa y los pantalones. Ya está, señor. Ahora le quedarán como un guante. El amago de una sonrisa danzó en sus labios cuando me entregó las prendas. Me quité el batín y me puse los pantalones. Supongo que me llevarán a casa. ¿Qué te debo, Bentley?, preguntó. Bentley caviló un momento. 1,2. Empecé a abrocharme la camisa y no dije nada. Lo siento, señor, se apresuró a decir Bentley. Se me olvidó con quién estaba hablando. Trago saliva. 1 será suficiente. Abrí mi bolsa, le puse un talento de plata en la mano y lo miré a los ojos. Necesitaré un poco de cambio. Sus labios trazaron una fina línea, pero asintiendo y me devolvió 2 iotas. Me guardé las monedas y até firmemente mi bolsa debajo de la camisa, le di unas palmaditas y miré con elocuencia a Bentley. Volví a ver la sonrisa asomando en sus labios. Adiós, señor. Recogí mi toalla, salí de la tienda y, con un aspecto menos sospechoso, me encaminé hacia la posada donde había desayunado y me había dado el baño. ¿Qué puedo ofrecerle, joven señor?, me preguntó el posadero cuando me acerqué a la barra. Me sonoro y se limpió las manos en el delantal. Un montón de platos sucios y un trapo. Me miró entrecerrando los ojos, entonces sonoramente y soltó una carcajada. Creía que te habías escapado desnudo por las calles. No iba desnudo del todo. Dejé la toalla encima de la barra. Antes había más mugre que persona. Y habría apostado un marco entero a que tenías el pelo negro. Desde luego, no pareces el mismo. Me contempló unos instantes, maravillado. ¿Quieres tu ropa vieja? Negué con la cabeza. Tiréla. O mejor, quémela, y asegúrate de que nadie aspire el humo accidentalmente. El posadero volvió a reír. Pero tenía otras cosas que sí me gustaría recuperar, le recordé. El posadero avanzando y se dio unos golpecitos en un lado de la nariz. Desde luego. Un segundo. Se dio la vuelta y desapareció por una puerta que había detrás de la barra. Eché un vistazo a la taberna, y me pareció diferente ahora que ya no atraía tantas miradas hostiles. La chimenea de piedra con el hervidor negro hirviendo, los olores, ligeramente acres, a madera barnizada ya cerveza derramada, el débil murmullo de las conversaciones. Siempre me han gustado las tabernas. Creo que eso se debe a que crecí en los caminos. Una taberna es un lugar seguro, una especie de refugio. Entonces me sentí muy cómodo, y pensé que no estaría mal regentar un sitio como aquel. Aquí tienes.
El posadero puso las 3 plumas, el tintero y mi recibo de la librería encima de la barra. He de reconocer que esto me ha desconcertado casi tanto como que te largaras sin la ropa. Voy a la universidad, explicado. El posadero arqueó una ceja. ¿No eres demasiado joven? Sus palabras me produjeron un ligero nerviosismo, pero me controlé. Aceptan todo tipo de alumnos. Él se acercó educadamente, como si eso explicara por qué había aparecido descalzo y apestando a callejones. Esperó un poco para ver si yo le daba más explicaciones, y luego se sirvió una bebida. No quisiera ofenderte, pero no creo que sigas dispuesto a lavar platos. Abrí la boca para protestar, un penique de hierro por una hora de trabajo era una ganga que no quería desperdiciar. 2 peniques equivalían a una hogaza de pan, y no podía contar todas las veces que había pasado hambre en los últimos meses. Entonces vi mis manos apoyadas sobre la barra. Estaban tan limpias que casi no las reconocí. Me di cuenta de que no quería lavar los platos. Tenía cosas más importantes que hacer. Me aparté de la barra y saqué un penique de mi bolsa. ¿Cuál es el mejor sitio para buscar una caravana que se dirija hacia el norte?, preguntó. El solar del arriero, en la colina. Está medio kilómetro más allá del molino de la calle de los Vergeles. Al oírle mencionar la colina sintió un escalofrío. Lo ignoré lo mejor que pude y asentí con la cabeza. Tiene usted una posada muy bonita. Me consideraría muy afortunado si tuviera una parecida cuando sea mayor. Le di el penique. El posadero esbozó una amplia sonrisa y me devolvió el penique. Con esos cumplidos tan generosos, puedes volver cuando quieras. 32 cobres, zapateros y multitudes. Se faltaba cerca de una hora para mediodía cuando salí a la calle. El sol ya estaba muy alto, y notaba el calor de los adoquines en la planta de los pies. Los ruidos del mercado formaban un murmullo irregular a mi alrededor. Intenté disfrutar de la agradable sensación de tener el estómago lleno y el cuerpo limpio. Pero notaba una vaga inquietud en la boca del estómago. Era una sensación parecida a la que tienes cuando alguien te mira la nuca. Me acompañó hasta que me pudo el instinto y, rápido como un pez, me colé por un callejón. Me quedé de pie, apoyado contra una pared, esperando, y esa extraña sensación estaba desapareciendo. Pasados unos minutos, empecé a sentirme estúpido. Confiaba en mi instinto, pero a veces daba falsas alarmas. Esperé unos minutos más para asegurarme, y luego volví a la calle. La sensación de desasosiego regresó casi de inmediato. La ignoré mientras trataba de averiguar de dónde provenía. Pero 5 minutos más tarde, perdí el valor y volví a meterme por una callejuela, escudriñando a la multitud para ver quién me seguía. Nadie. Hicieron falta media hora de nerviosismo y 2 callejones más para que averiguara qué estaba pasando. Resultaba extraño caminar en medio de la multitud. En los 2 últimos años, las multitudes se habían convertido para mí en parte del decorado de la ciudad. Podía utilizar al gentío para esconderme de un guardia o de un tendero. Podía moverme a través de la muchedumbre para llegar a donde quisiera ir. Hasta podía avanzar en la misma dirección que la multitud, pero nunca formaba parte de ella. Estaba tan acostumbrado a que me ignoraran, que casi eché a correr cuando el primer comerciante se me acercó para venderme algo. Una vez que hube identificado que era eso lo que me inquietaba, la mayor parte de esa inquietud desapareció. Generalmente, el miedo proviene de la ignorancia. Una vez que supe cuál era el problema, este pasó a ser solo un problema y no algo que temer. Como ya mencionó, Tarbean se dividía en 2 partes, la colina y la ribera. La ribera era pobre, la colina era rica. La ribera apestaba, la colina estaba limpia. En la ribera había ladrones, en la colina había banqueros, o mejores dichodores. Ya os he contado la historia de mi única y catastrófica incursión en la colina. De modo que quizás comprendáis por qué, cuando el gentío que tenía delante se separó un momento, vi lo que estaba buscando. Un miembro de la guardia. Me colé por la primera puerta que encontré, con el corazón latiéndome a toda prisa. Pasé un momento recordándome que ya no era el pilluelo al que habían aporreado años atrás. Iba limpio y bien vestido. No desentonaba en absoluto en aquella parte de la ciudad. Pero los viejos hábitos difícilmente mueren. Me esforcé para controlar una intensa rabia, pero no sabía si estaba enfadado conmigo mismo, con el guardia o con el mundo en general. Seguramente, las 3 cosas. Enseguida te atiendo, dijo una voz alegre detrás de un umbral protegido por una cortina. Eché un vistazo a la tienda. La luz que entraba por el escaparate iluminaba un banco de trabajo abarrotado y docenas de pares de zapatos colocados en unos estantes. Decidí que no habría podido refugiarme en ningún sitio mejor. A ver si lo adivino, dijo la voz desde la trastienda. Un anciano canoso salió de detrás de la cortina con un largo trozo de cuero en las manos. Era bajito y caminaba encorvado, pero su rostro arrugado me parecía sonoro.
Necesitas unos zapatos. Sonrió con timidez, su chiste era como unas botas viejas y gastadas, pero tan cómodo que cuesta deshacerse de ellas. Me miró los pies. Yo también me los miré, a mi pesar. Iba descalzo, por supuesto. Hacía tanto tiempo que no usaba zapatos que ya ni siquiera pensaba en ellos. Al menos durante el verano. En invierno soñaba con tenerlos. Levante la cabeza. El hombre miraba de un lado a otro, como si tratara de determinar si reírse podía costarle un cliente. Sí, creo que necesito unos zapatos, admití. El zapatero rió, me condujo hasta un asiento y me midió los pies con las manos. Por fortuna, las calles estaban secas, de modo que tenía los pies sencillamente sucios del polvo de los adoquines. Si hubiera llovido, habrían estado vergonzosamente mugrientos. Veamos qué zapatos te gustan y si tengo algún par de tu talla. Si no, puedo hacértelos, o retocarlos, y tenerlos listos dentro de un par de horas. A ver, ¿para qué quieres los zapatos? ¿Para andar? ¿Para bailar? ¿Para montar? Se inclinó hacia atrás en el taburete y cogió un par de zapatos de un estante que tenía a sus espaldas. Para andar. Me lo imaginaba. Con destreza, me puso unos calcetines en los pies, como si todos sus clientes entraran descalzos en la tienda. A continuación me calzó unos zapatos de piel negra con hebillas. ¿Cómo las notas? Camina un poco para asegurarte. Es que te aprietan. Me lo imaginaba. No hay nada más molesto que unos zapatos que aprietan. Me los quitó y, rápidamente, me calzó otro par. ¿Y estos? Eran de terciopelo o de fieltro, de color morado. ¿No son exactamente lo que buscabas? No me extraña. Se gastan muy deprisa. Aunque el color es bonito, adecuado para cortar a las damas. Me calzó otro par. ¿Y estos? Eran unos zapatos de sencillo cuero marrón y parecían hechos a mi medida. Pisé con firmeza, y el zapato se me queñeó. Había olvidado lo maravilloso que podía llegar a ser la sensación de ir bien calzado. ¿Cuánto valen?, preguntó con aprensión. En lugar de contestarme, el anciano se levantó y empezó a buscar con la mirada en los estantes. Los pies dicen mucho de la persona, caviló. Hay hombres que entran aquí, sonrientes, con los zapatos muy limpios y los calcetines empolvados. Pero cuando se descalzan, sus pies huelen a rayos. Esas son las personas que ocultan cosas. Tienen secretos apestosos e intentan ocultarlos, como intentan ocultar el hedor de sus pies. Se volvió hacia mí. Pero nunca funciona. La única forma de impedir que te huelan los pies es airearlos un poco. Quizás ocurra lo mismo con los secretos. Pero yo de eso no entiendo. Yo solamente entiendo de zapatos. Empezó a buscar entre el revoltijo acumulado sobre su banco de trabajo. A veces vienen esos jóvenes de la corte, abandonando la cara y relatando tragedias inverosímiles. Pero tienen unos pasteles blandos y rosados. Se nota que nunca han ido solos a ninguna parte. Se nota que nunca han sufrido de verdad. Al final encontré lo que estaba buscando. Cogió un par de zapatos parecidos a los que yo acababa de probarme. Aquí están. Estos zapatos eran de mi Jacob cuando tenía tu edad. Se sentó en el taburete y me desató los cordones de los zapatos que yo llevaba puestos. Tú tienes unas plantas muy curtidas para tu edad continuada, cicatrices, callos. Unos pies como los tuyos podrían correr todo el día descalzo sobre la piedra y no necesitarían zapatos. Un muchacho de tu edad solo consigue unos pies así de una manera. Me miró a los ojos con gesto inquisitivo. Asentí con la cabeza. El anciano alarmantemente y me puso una mano en el hombro. ¿Cómo las notas? Me levanté para probarlos. Eran aún más cómodos que el otro par, porque estaban un poco más gastados. Mira, estos zapatos son nuevos, dijo agitando los que tenía en la mano. No han recorrido ni 1 kilómetro, y por unos zapatos nuevos como estos suelo cobrar un talento, quizás un talento con 2. Me señaló los pies. Esos, en cambio, están usados, y yo no vendo zapatos usados. Me dio la espalda y se puso a ordenar el banco de trabajo mientras tarareaba una melodía. Tardé un segundo en reconocerla. Vete de la ciudad, calderero. Yo sabía que el anciano estaba tratando de hacerme un favor, y una semana antes no habría dejado escapar la oportunidad de hacerme con un par de zapatos gratis. Pero por algún extraño motivo, no me parecía justo. Recogí rápidamente mis cosas y dejé un par de yotas de cobre encima del taburete antes de salir de la tienda. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace hacer cosas extrañas, y porque la generosidad debe recompensarse con generosidad. Pero sobre todo porque me pareció que era lo correcto, y eso ya es razón suficiente. 4 días. 6 si llueve.
Roent era el tercer carromatero al que había preguntado si se dirigía a Inde, en el norte. Inde era la ciudad que estaba más cerca de la universidad. Era un horrible seáldico con una poblada barba negra que le tapaba casi toda la cara. Se volvió y le gritó unas palabrotas en siaru a un hombre que estaba cargando rollos de tela en un carromato. Cuando hablaba en su lengua materna, sonaba como un monumental desprendimiento de rocas. Su áspera voz se redujo a un murmullo cuando volvió a dirigirse a mí. 2 cobres. Iotas. Peniques no. Puedes viajar en un carromato si hay sitio. Si quieres, por la noche puedes dormir debajo. Cenas con nosotros. Para comer solo bandeja de heno. Si algún carromato se ataca, ayuda a empujar. Roent volvió a interrumpir nuestra conversación y se puso a gritar a sus hombres. Había 3 carromatos en los que estaban cargando mercancías, mientras que el cuarto me resultaba dolorosamente familiar. Era una de esas casas con ruedas en que yo había pasado la mayor parte de mi vida. La esposa de Roent, Reta, estaba sentada en la parte delantera de ese vehículo. Adoptaba un semblante severo cuando observaba a los hombres que cargaban los carromatos, pero sonreía cuando hablaba con una niña que estaba de pie allí cerca. Deduje que la niña era una pasajera, como yo. Tenía aproximadamente mi edad, quizás fuera un año mayor que yo, pero a esa edad un año marca una gran diferencia. Los tal tienen un dicho sobre los niños de nuestra edad: el niño crece, pero la niña madura. Llevaba pantalones y camisa, ropa sencilla y cómoda para viajar, y era lo bastante joven para que ese atuendo no resultara inadecuado. Su puerta era tal que, si hubiera sido un año mayor, me habría visto obligado a considerarla una dama. Mientras hablaba con Reta se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con delicada elegancia y, al mismo tiempo, con exuberancia infantil. Tenía el cabello negro y largo, y resumiendo, era hermosa. Hacía mucho tiempo que yo no veía nada hermoso. Roent siguió la dirección de mi mirada y dijo: por la noche todos ayudan a montar el campamento. Todos montan guardia por turnos. Si te duermes durante tu guardia, te quedarás atrás. Comes con nosotros, sea lo que haya cocinado mi esposa. Si te quejas, te quedas atrás. Si caminas demasiado despacio, te quedas atrás. Si molestas a la niña, pasó una mano por su densa y negra barba, te la juegas. Intervine con la esperanza de llevar sus pensamientos por otros derroteros. ¿Cuándo estarán cargados los carromatos? Dentro de 2 horas, respondió él con adusta certeza, como desafiando a los braceros a contradecirlo. Uno de los hombres se subió en lo alto de un carromato, haciendo visera con una mano. Gritó para hacerse oír por encima del ruido de caballos, carromatos y hombres que inundaba la plaza. No dejes que te asuste, chico. Gruñe mucho pero es una persona decente. Roent lo apuntó con un dedo, y el hombre siguió con lo que estaba haciendo. Yo no necesitaba que me convencieran. Generalmente se puede confiar en los hombres que viajan con su esposa. Además, el precio era razonable, y la caravana partía ese mismo día. Aproveché la ocasión para sacar un par de yotas de mi bolsa y ofrecérselas a Roent. Se volvió hacia mí. 2 horas. Levantó 2 dedos para enfatizar sus palabras. Si llegas tarde, te quedarás atrás. Asentí con solemnidad. Rieusa, tuquialus aisa toa. Gracias por acercarme a tu familia. Roent arqueó las cejas pobladas. Se recuperó enseguida e hizo una rápida inclinación de cabeza que fue casi una pequeña reverencia. Eché un vistazo a la plaza tratando de situarme. Hay gente llena de sorpresas. Me volví y vi al bracero que me había gritado desde lo alto del carromato. Me tendió una mano. Me llamo Derrick. Le estreché la mano y me sentí torpe. Hacía tanto tiempo que no charlaba con nadie que me notaba rudo y vacilante. «Oh», te atiné a decir. Derrick juntó las manos detrás de la espalda y se estiró haciendo una mueca de dolor. Me sacaba una cabeza y era rubio. Ha dejado a Roent un poco desconcertado. ¿Dónde has aprendido a hablar siaru? Me enseñó un arcanista que conocí, expliqué. Vi que Roent iba a hablar con su esposa. La niña morena me miró y sonó. Desvié la vista, porque no se me ocurrió qué otra cosa podía hacer. El bracero se encogió de hombros. Bueno, te dejo para que vayas a buscar tus cosas. Roent gruñe mucho y no muerde, pero una vez que los carromatos estén cargados no esperará a nadie. Asentí con la cabeza, aunque no tenía cosas que ir a buscar. Sin embargo, sí tenía algunas compras que hacer. Dicen que en Tarbean puedes encontrar de todo si tienes suficiente dinero, y en general es cierto. Bajé los escalones que conducían al sótano de Trappis. Resultaba extraño recorrerlos con zapatos. Estaba acostumbrado a notar la fría humedad de la piedra en las plantas de los pies cuando iba a hacerle una visita.
Cuando recorría el corto pasillo, un niño harapiento salió de las habitaciones interiores con una pequeña manzana en la mano. Al verme paró en seco, entonces frunció el ceño, entrecerró los ojos y me miró con recelo. Agachó la cabeza y pasó rozándome. Sin pensarlo siquiera, aparté su mano de mi bolsita de cuero y me volví para mirarlo, demasiado aturdido para decir nada. El niño salió corriendo y me dejó confuso y trastornado. Allí nunca nos robábamos unos a otros. En las calles cada uno hacía lo que quería, pero el sótano de Trappist era lo más parecido a un santuario que teníamos, una especie de iglesia. Ninguno de nosotros se habría arriesgado a ponerlo en peligro. Di los últimos pasos, llegué a la habitación principal y sentí alivio al ver que todo lo demás parecía normal. Trappist no se encontraba allí, seguramente estaba pidiendo caridad para ayudar a cuidar a sus niños. Había 6 camastros, todos llenos y más niños acostados en el suelo. Alrededor de la mesa, sobre la que había un cesto, vi a varios críticos mugrientos con manzanas en la mano. Se volvieron y se quedaron mirándome con dureza y rencor. Entonces lo entendí, ninguno me había reconocido. Limpio y bien vestido, parecía un chico normal y corriente. Aquel no era lugar para mí. Entonces llegó Trappist, con unas hogazas de pan bajo un brazo y una niña que no paraba de berrear en el otro. Ari le dijo a uno de los críticos que estaban cerca del cesto de manzanas, ven a ayudarme. Tenemos una invitada nueva y hay que cambiarla. El niño fue corriendo y cogió a la niña en brazos. Trappist dejó el pan encima de la mesa, junto al cesto, y las miradas de todos los críticos se fijaron atentamente en él. Se me contrajo el estómago. Trappist ni siquiera me había mirado. ¿Y si no me reconocía? ¿Y si me echaba de allí? No sabía si lo soportaría, así que empecé a caminar hacia la puerta. Trappist fue apuntando a los niños uno a uno, veamos. David, vació el barril de bebida y friégalo bien. El agua se está poniendo salobre. Cuando David haya terminado, Nathan puede llenarlo con agua de la bomba. ¿Puedo coger pan para 2? Preguntó Nathan. Necesito un poco para mi hermano. Tu hermano puede venir él mismo a buscar su pan, dijo Trappist con dulzura. Luego miró con más atención al niño, como si hubiera notado algo raro. ¿O está enfermo? Nathan ascendió, mirando al suelo. Trappist le puso una mano en el hombro. Tráelo aquí y veremos qué tiene. Es la pierna, farfulló Nathan, que parecía estar a punto de llorar. La tiene muy caliente y no puede caminar. Trappist ascendió y se dirigió al siguiente niño, Jen, ayuda a Nathan a traer a su hermano. Los niños salieron corriendo. Tan, como Nathan se ha ido, tú puedes traer el agua. Pote, tú ve a buscar jabón. Me tendió medio pene. Ve a la tienda de Marna, en lavanderas. Te hará un buen precio si le dices para quién es. De pronto se me hizo un nudo en la garganta. Trappist me había reconocido. No sé cómo describir el alivio que sentí. Trappist era lo más parecido a que yo tenía una familia. La idea de que no me reconociera me había horrorizado. No tengo tiempo para hacerte el encargo, Trappist, dije, titubeante. Yo marcho. Me voy al interior, a Inde. Ah, sí, dijo Trappist, entonces hizo una pausa y volvió a mirarme, esa vez con más detenimiento. Ya veo. Claro. Trappist nunca se fijaba en la ropa, sino solo en el niño que había dentro. He venido para decirte dónde están mis cosas. En el tejado de la cerería hay un sitio donde confluyen 3 aleros. Tengo algunas cosas allí, una manta, una botella, ya no las necesito. Es un buen sitio para dormir si alguien lo necesita, y seco. Allí nunca sube nadie, enmudecí. Eres muy amable. Enviaré a uno de los chicos, dijo Trappist. Ven aquí. Se me acercó y me dio un torpe abrazo, su barba me hizo cosquillas en la mejilla. Siempre me alegre cuando alguno de vosotros se marcha, me dijo en voz baja. Sé que te las arreglarás bien, pero siempre puedes volver aquí si lo necesitas. Una de las niñas que estaban en los camastros empezó a agitarse y a gemir. Trappist se separó de mí y se dio la vuelta. ¿Qué? Dijo al ir a atenderla, y las plantas de sus pies hicieron ruido sobre el suelo de piedra. ¿Qué? Ya va. 33. Un mar de estrellas sube volvía al solar del arriero con un macuto colgado de un hombro. En él llevaba una muda de ropa, una hogaza de pan, un poco de cecina, un odre de agua, aguja e hilo, pedernal y eslabón, plumas y tinta. En resumen, todo lo que una persona inteligente se lleva por lo que pueda pasar cuando emprende un viaje. Sin embargo, la adquisición de la que estaba más orgulloso era una capa de color azul marino que le había comprado a un vendedor de ropa usada por solo 3 iotas. Era cálida, estaba limpia y, a menos que me equivocara, solo había tenido un dueño antes que yo.
Dejadme explicar una cosa, cuando viajas, una buena capa vale más que todas tus otras posesiones juntas. Si no tienes donde dormir, la capa puede ser tu cama y tu manta. Te protege de la lluvia y del sol. Si estás listo, debajo de la capa puedes esconder toda clase de armas, y si no lo eres, al menos un arma pequeña. Pero por encima de todo hay dos cosas por las que se recomienda una capa. En primer lugar, porque hay pocas cosas más llamativas que una capa bien llevada, ondeando ligeramente detrás de ti cuando sopla la brisa. Y en segundo lugar, porque las buenas capas tienen innumerables bolsillitos por los que siento una atracción irracional e irresistible. Como ya he dicho, aquella era una buena capa, y tenía muchos bolsillitos de esos. Escondidos en ellos tenían cuerda y cera, un poco de manzana seca, un yesquero, una canica en una bolsita de cuero, un saquito de sal, una aguja de sutura e hilo de tripa. Me había gastado todas las monedas de la mancomunidad que con tanto cuidado había ido ahorrando, y me había quedado las duras monedas seáldicas para el viaje. Los peniques funcionaban muy bien en Tarbean, pero la moneda seáldica era sólida en cualquier rincón del mundo donde te encontraras. Cuando llegué, se estaban ultimando los preparativos. Roen se paseaba alrededor de los carromatos como un animal inquieto, comprobándolo todo una vez más. Red observaba a los braceros con mirada severa, y les corregía cada vez que hacían algo que no la satisfacía del todo. A mí me ignoraron hasta que nos pusimos en marcha rumbo a los afueras de la ciudad, ya la universidad. A medida que nos alejábamos de Tarbean, sentía como si me estuviera librando de un gran peso. Me regodeaba con el tacto del suelo bajo mis zapatos, con el olor del aire, con el débil susurro del viento que acariciaba los tallos de trigo en los campos. Me sorprendí sonriendo sin ningún motivo especial, salvo que estaba contento. A los Ru no nos gusta quedarnos mucho tiempo en el mismo sitio. Respiré hondo y estuve a punto de soltar una carcajada. Mientras viajábamos, yo iba a mi aire, porque no estaba acostumbrado a tener compañía. Roent y los mercenarios no tenían inconvenientes en dejarme tranquilo. Derrick bromeaba conmigo de vez en cuando, pero en general me encontraba demasiado reservado para su gusto. Solo quedaba la otra pasajera, Dena. No nos dijimos nada hasta que hubimos recorrido casi todo el trayecto de la primera jornada. Yo iba en un carromato con uno de los mercenarios, pelando distraídamente la corteza de una rama de salsa. Mientras mis dedos trabajaban, escudriñaba el perfil de Dena, admirando la línea de su mentón, la curva de su cuello hasta llegar al hombro. Me preguntaba por qué viajaría sola, y a dónde iría. En medio de mis cavilaciones, Dena giró la cabeza y me sorprendió mirándola. ¿En qué piensas?, me preguntó apartándose un mechón de pelo de la cara. Me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí, contesté. Era una respuesta casi sincera. Ella altisonante y yo sostuvieron la mirada. Mentiroso. Utilicé un viejo truco de actor para no ruborizarme, me encogí de hombros fingiendo indiferencia y bajé la mirada hacia la rama de salsa que estaba pelando. Unos minutos más tarde, oí que Dena reanudaba su conversación con Reta. Sentí una extraña desilusión. Cuando hubimos montado el campamento y ya se estaba preparando la cena, me paseé entre los carromatos, examinando los nudos que Roent utilizaba para sujetar su cargamento. Oí pasos detrás de mí, me di la vuelta y vi acercarme a Dena. Me dio un vuelco el corazón y respiré hondo para serenarme. Dena se detuvo a unos pasos de mí. ¿Ya lo has averiguado? ¿Cómo dices? Si ya has averiguado qué hago aquí. Esbozó una dulce sonrisa. Es que llevo toda la vida haciéndome esa pregunta. He pensado que si a ti se te ocurriría algo, me miró, esperanzada e irónica. Negué con la cabeza, la situación me desconcertaba demasiado como para que le encontrara la gracia. Lo único que he deducido es que vas a algún sitio. Dena ascendiendo, muy seria. Como yo. Hizo una pausa y contempló el círculo que el horizonte formaba alrededor de nosotros. El viento le agitó el cabello, y ella se lo arregló. ¿Por casualidad sabes a dónde voy? Noté que una sonrisa empezaba a asomar lentamente a mis labios. Ya no me acordaba de cómo se sonreía. ¿No lo sabes?, preguntó. Tengo algunas sospechas. Ahora mismo creo que a Anilin. Se balanceó sobre las plantas de los pies. Pero ya me equivoqué otras veces. El silencio se apoderó de nuestra conversación. Dena se miró las manos y jugueteó con un anillo, haciendo rodar. Me pareció ver que era de plata, con una piedra de color azul claro. De pronto Dena separó las manos, dejó caer los brazos al lado del cuerpo y me miró. ¿A dónde vas tú?, pregunté. A la universidad. Dena arqueó una ceja, y de pronto pareció 10 años mayor. ¿Con qué seguridad lo dices? Sonrió, y al hacerlo dejó de parecer mayor. ¿Qué siente uno cuando sabe a dónde va?
No se me ocurrió ninguna respuesta, pero en ese preciso instante Reta nos llamó para cenar y me ahorró el trabajo de buscarla. Dena y yo fuimos juntos hacia la hoguera. Empecé el día siguiente con un breve y torpe cortejo. Ansioso, pero procurando que no se notara que lo estaba, realicé una lenta danza alrededor de Dena hasta que al final encontró alguna excusa para pasar un rato con ella. Dena, por su parte, parecía muy tranquila. Pasamos el resto de la jornada como si fuéramos viejos amigos. Bromeamos y nos contamos historias. Yo señalé las diferentes clases de nubes y le expliqué qué tiempo anunciaban. Ella me mostró las formas que encerraban, una rosa, un arpa, una cascada. Así pasó el día. Más tarde, cuando echamos a suertes los turnos de guardia, a Dena y a mí nos tocaron los dos primeros. Sin siquiera hablarlo, compartimos nuestras 4 horas de guardia. Hablando en voz baja para no despertar a los demás, nos sentamos cerca del fuego y pasamos el rato mirándonos el uno al otro y sin vigilar mucho. El tercer día hicimos más o menos lo mismo. Lo pasamos muy a gusto, sin hablar demasiado, contemplando el paisaje y diciendo lo que se nos ocurriría. Esa noche paramos en una posada, donde Reta compró forraje para los caballos y algunas provisiones. Reta se retiró temprano con su esposo, y nos dijo que le había encargado cena y camas para todos al posadero. La comida estuvo bien, puré de patata y panceta con pan y mantequilla. Las camas estaban en los establos, pero aún así eran mucho mejores que los sitios donde yo había tenido que dormir en Tarbean. La taberna olía a humo, a sudor y a cerveza derramada. Me alegré cuando Dena me preguntó si me apetecía dar un paseo. Hacía una templada noche de primavera, sin viento. Hablamos mientras paseábamos lentamente por el bosque que había detrás de la posada. Al cabo de un rato llegamos a un amplio claro en cuyo centro había una charca. Al borde del agua había un par de rocas de guía, su superficie plateada se destacaba contra el negro del cielo y contra el negro del agua. Una estaba de pie, y parecía un dedo que señalara el cielo. La otra estaba tumbada, y se extendía hasta el agua como un pequeño embarcadero de piedra. No había viento que alterara la superficie del agua. Así que cuando nos subimos a la caída piedra, las estrellas se reflejaban perfectamente en la charca. Era como si estuviéramos sentados en medio de un mar de estrellas. Pasamos horas hablando, hasta muy entrada la noche. Ninguno de los dos mencionamos nuestro pasado. Me pareció que había cosas de las que Dena prefería no hablar, y por la forma como evitaba interrogarme, creo que a ella le pasaba lo mismo. Hablamos de nosotros, de esperanzas y de sueños imposibles. Yo apuntaba al cielo y le decía los nombres de las estrellas y las constelaciones. Ella me contaba historias sobre ellas que yo nunca había oído. No me cansaba de mirar a Dena. Estaba sentada a mi lado, abrazándose las rodillas. Su piel era más luminosa que la luna, y sus ojos, más enormes que el cielo, más profundos que el agua, más oscuros que la noche. Poco a poco reparé en que llevaba largo rato mirándola fijamente sin hablar. Absorto en mis pensamientos, perdido en su contemplación. Pero Dena no parecía ofendida, ni extrañada. Era como si estudiara las líneas de mi cara, casi como si esperase algo. Quería cogerle una mano. Quería acariciarle la mejilla con las yemas de los dedos. Quería decirle que era la primera mujer hermosa que veía desde hacía años. Que verla bostezar tapándose la boca con el dorso de la mano bastaba para que se me cortara la respiración. Que a veces no captaba el sentido de sus palabras porque me perdía en las dulces ondulaciones de su voz. Quería decirle que si ella estuviera conmigo, nunca volvería a pasarme nada malo. Estuve a punto de pedírselo. Notaba la pregunta burbujeando en mi pecho. Recuerdo que tomé aliento y que, en el último momento, vacilé. ¿Qué podía decir? ¿Ven conmigo? ¿Quédate conmigo? ¿Ven a la universidad? No, una arrepentida certeza se tensó en mi pecho como un puño frío. ¿Qué podía pedirle? ¿Qué podía ofrecerle? Nada. Cualquier cosa que dijera parecería estúpida, una fantasía infantil. Cerré la boca y miré más allá del agua. Dena, a solo unos centímetros de mí, hizo lo mismo. Notaba su calor. Olía a polvo del camino, a miel, ya ese olor que hay en la atmósfera segundos antes de un aguacero de verano. No dijimos nada. Cerré los ojos. La proximidad de Dena era lo más dulce y lo más intenso que yo había sentido jamás. 34 todavía por aprender. A la mañana siguiente desperté con esfuerzo después de 2 horas de sueño, me metí en uno de los carromatos y procedí a pasar el resto de la mañana dormitando. Era casi mediodía cuando reparé en que la noche pasada, en la posada, habíamos aceptado a otro pasajero. Se llamaba John, y había pagado a Roent para que lo llevara a Anilin. Era simpático y tenía una sonrisa sincera. Parecía un hombre honrado. No me cayó bien. Mis razones eran sencillas. John se pasó todo el día viajando al lado de Dena.
La adulaba de forma escandalosa y bromeaba con ella diciendo que iba a convertirla en una de sus esposas. A Dena no parecía haberle afectado lo tarde que nos habíamos acostado la noche pasada, y estaba tan fresca y lozana como siempre. El resultado fue que me pasé el día irritado y celoso, y fingiendo indiferencia. Como era demasiado orgulloso para unirme a su conversación, me quedé solo. Pasé el día pensando cosas tristes, tratando de ignorar el sonido de la voz de Honey, de vez en cuando, recordando la imagen de Dena la noche anterior, con la luna reflejada en el agua detrás de ella. Esa noche pensaba proponerle a Dena dar un paseo después de que todos se hubieran acostado. Pero antes de que pudiera acercarme a ella, José fue a uno de los carromatos y cogió un gran estuche negro con cierres de latón en un